administrando la asignatura, les van a compartir el enlace por la misma plataforma. En este momento, no sé si tal vez el compañero Ricardo me ayuda con el inicio de la Ya. grabación. Sí, ya, listo. ¿Ya está grabando? No me salió el Sí. mensaje. Sí, ya estoy Sí, grabando. ok, perfecto, seguro porque estoy viendo la presentación. Bueno, de nuevo muchachos, buenas tardes, bienvenidos. Como primer punto para iniciar, quisiera que los compañeros nos presentáramos para que tengan una noción de quién está conformando un poquito la asignatura de este cuatrimestre. Bueno, mi nombre es Bernie Salas, como les comenté, yo no estoy dando la asignatura en este cuatrimestre, sí me ha tocado impartirla en varias ocasiones, de hecho me correspondió en algún momento hacer el rediseño también de la asignatura. Además de trabajar en la UNED, trabajo en la Universidad de Costa Rica y trabajo en secundaria también, soy profesor de matemáticas y justamente hace una semana presenté mi tesis de maestría en planificación curricular. Entonces, por eso estamos colaborando aquí con la asignatura. Le cedo la palabra a los compañeros para que se presenten con el grupo. Bueno, voy a empezar yo. Muy buenas tardes, casi noches a todos y todas. Mi nombre es Ricardo Poveda. He estado ahí atento a las consultas que hacen en el aula virtual. Estoy a cargo del grupo A y entonces para mí es un placer y es una experiencia nueva porque es mi primer cuatrimestre en la UNED. Sin embargo, ya tengo más de 22 años de trabajar en la Universidad Nacional como también profesor o formador de formadores. Trabajo en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional. Entonces, eh, sí es una cuestión diferente al ser a distancia. Sin embargo, el trabajar con estudiantes universitarios y esto ya, eso sí no es nada nuevo. Em, Como le digo, aparte de la UNED, yo trabajo también en la Universidad Nacional, tengo más de 20 años de trabajar allí y realmente esos son mis dos espacios en donde me muevo. Entonces, vivo en Heredia y estoy para servirles y ahí voy a estar siempre pendiente de cualquier cosa que necesiten. Listo. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Yerlin. Soy la profesora a cargo del grupo B. He trabajado en secundaria, trabajo generalmente con el Ministerio de Educación, he trabajado los cursos de cálculo en la Universidad Hispanoamericana por 4 años y soy también nueva en la UNED, vengo empezando este cuatro, entonces ha sido una experiencia de aprender todos, ¿verdad? Vamos a aprender, como les digo, he trabajado en universidad, pero no he trabajado los cursos de didáctica, entonces estamos aprendiendo, también es una experiencia nueva en el sentido de que tampoco había trabajado a distancia, con, ¿verdad? Una modalidad así a distancia, entonces ahí he estado pendiente pues de las consultas que me hacen y cualquier consulta ¿verdad? Que necesiten o aclarar cualquier cosita, pues estamos para servirles. Bien, muchas gracias, compañeros. Entonces, así, chicos, les damos la bienvenida. Como mencionan los compañeros, tanto ellos como yo estamos a la orden. Obviamente, como ellos son los que están impartiendo la asignatura, tal vez tienen un mayor contacto con ellos, pero estamos a la orden para lo que necesiten. La dinámica un poco de la tutoría, me gusta más que sea como tipo conversatorio. Entonces, de repente les tiro preguntas ahí, ¿verdad? En el momento que quieran aportar, pueden levantar la mano. Ahí el compañero Ricardo me indica si tienen alguna duda, algún aporte. Porque parte de la idea también es que tratemos de ir contextualizando estos conceptos a la labor docente. A veces les comentaba ayer y Ricardo antes de iniciar que esta asignatura tiene esta particularidad en cursos de didáctica, en cursos de planeamiento, en cursos de pedagogía. eh, Ustedes tal vez es como más fácil visualizar esa conexión entre la teoría que tiene el curso con lo que ustedes hacen en el aula, ¿verdad? La cuestión del currículo a veces la vemos como profesores, a veces la vemos un poquito más ajena y con justa razón porque nosotros como profesores no siempre, de hecho casi nunca participamos en esos procesos de diseño curricular a nivel macro, ¿verdad? El programa de estudios de matemática actualmente vigente pues no
no involucró docentes de aula en su elaboración, y eso usualmente sucede, ¿verdad? Entonces nosotros estamos involucrados en niveles más de implementación de ese currículo, ¿verdad? Y de cómo operacionalizarlo en el aula. Entonces a veces la teoría nos era un poquito muy abstracta. ¿Okay? Como les digo, en el momento que quieran participar, levanten la mano, me interrumpen. Igualmente para Yerlin y Ricardo, en el momento que quieran hacer algún aporte o algún vínculo con alguna experiencia o algo, lo pueden hacer con toda tranquilidad. Bien, la agenda incluye cuatro partes o 4 elementos. Primero, una breve introducción al concepto de currículo. No vamos a ahondar mucho porque, como vieron en la primera lectura, o tema 1, pues básicamente hay una cantidad infinita de conceptos distintos. Cada autor propone su concepción de lo que es el término currículo. Vamos a hacer como una breve síntesis. Luego, vamos a hablar un poquito de las fuentes y fundamentos para caer en los puntos 3 y 4, que tal vez son los que vamos a profundizar un poquito más a raíz de una solicitud que me hizo expresamente Alejandra, la coordinadora de cátedra, de que habían muchas dudas en cuanto a la comprensión de lo que es un modelo y un enfoque. Entonces vamos como a centrarnos más en esa parte. Y finalmente les vamos a dar un espacio por si los profesores necesitan hacerles algún recordatorio de algún trabajo, alguna tarea, o igualmente si ustedes tienen alguna consulta de índole general, también la pueden hacer al final de la sesión. De antemano, si me quedo un poquito sin voz es porque ando afectado a la garganta, entonces ahí me verán tomando más agua de lo normal. Bien, para iniciar con el punto 1, bueno, ya sabemos de la lectura 1, y es algo que se menciona recurrentemente en todas las demás lecturas, ¿verdad? Casi siempre es el punto de partida. Hay diferentes formas de comprender el concepto currículo, porque esa definición, digamos, y tal vez a nosotros nos choca un poquito como profes de mate, que queremos definiciones como muy precisas y muy exactas siempre, ¿verdad? Y muy bien clarificadas, digámoslo así. El concepto currículo, por ser una disciplina, digamos, que se enmarca en las ciencias sociales y no en las ciencias exactas, va cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y esa concepción varía significativamente. Entonces aquí tengo, digamos, 4 grandes eh, formas de comprender el currículo. El primero es entender el currículo como saber, ¿verdad? Que es tal vez la visión más tradicional, aquella que se centra en los contenidos. El fin del currículo es transmitir contenidos, ¿verdad? Entonces esa es una forma de comprenderlo. Es como un conjunto de saberes, un conjunto de conocimientos, y de esta forma se interpreta, digamos, el currículo o la finalidad del currículo como la enseñanza. Si entendemos el currículo como esa colección de saberes, esa colección de contenidos o de temáticas, en el caso de nosotros, todos los contenidos matemáticos, ¿verdad? Conceptos, definiciones, procedimientos, etcétera. Desde esa perspectiva, entonces, el currículo es una herramienta que tiene como fin la enseñanza, o sea, esa transmisión de contenidos. Es tal vez la visión más antigua, casi que se hereda desde las primeras universidades en la Edad Media, y por tanto tal vez es la más arraigada. Un poco más adelante en la historia se comienza a ver el currículo no como ese saber estático, como ese conocimiento que el docente transmite, sino como una acción. Entonces se comienza a ver el currículo ya no solamente como esa lista de contenidos, sino como un proceso de planificación del aprendizaje y de la enseñanza. Entonces ahí el fin del currículo pasa de ser la mera enseñanza, la mera transmisión de contenidos, a enfocarse en un fin de eficacia, es decir, cuál es la forma más eficaz, la forma más apropiada, tal vez más rápida y más práctica, y más conveniente, entre comillas, de enseñar, ¿verdad? Entonces ya luego de eso, conforme se comienzan a desarrollar las estrategias didácticas y demás, bueno, ya comenzamos a pensar en cuál es la forma más eficaz de desarrollar esa enseñanza, y no solamente en transmitir los contenidos per se. Digamos, otro grupo de ideas, otro grupo de concepciones, más bien buscan eliminar como esta dicotomía o esta polaridad, digámoslo así, entre el currículo como una lista de contenidos y el currículo como una lista de actividades, sino que buscan integrarlos. Entonces, eh, una tercera, digamos, una tercera concepción histórica del currículo es justamente esa integración entre saber y acción. Entonces, bueno, tenemos una lista de contenidos, una lista de saberes, pero esa lista de saberes va de la mano también con una serie de actividades, ¿verdad? E integrando estas dos cosas, ya el propósito del currículo no es solamente transmitir esos contenidos en sí mismos, sino que esos contenidos se vuelven una excusa de alguna manera para desarrollar una formación integral del estudiante, ¿verdad? Entonces ya ahí el fin del currículo y de la enseñanza como tal
se ve, digamos, un poco ampliada. Y la última concepción de el concepto de currículo, ya a raíz de, digamos, de su configuración como una disciplina científica, justamente se concibe el currículo como un campo disciplinar, ¿verdad? Como una disciplina o sí, una disciplina científica asociada a justamente la educación, ¿verdad? De otros cursos, ustedes saben que hay como 3 grandes disciplinas o campos educativos: la pedagogía, la didáctica y el currículo, ¿verdad? Que de alguna forma las 3 se dan la mano, ¿verdad? Pero entonces, desde esta concepción se ve el currículo ya no solo como esa lista, no solo como esa serie de actividades, sino como un campo de investigación en sí mismo. Esas son las 4 grandes concepciones. No sé si estamos claros aquí, si alguien tiene alguna consulta o continuamos. Seguimos. Bien. Ok, entonces, otra cuestión importante antes de... Ajá, perdón, Me adelante. parece que Esteban abrió el micrófono. Supongo que quería decir algo. Sí, adelante, claro. No, estaba claro, nada más era eso, que si podíamos, Bueno, que se podía continuar. Ok, está bien, perfecto. gracias. Bueno, entonces, les mencionaba antes de caer en la cuestión de los modelos y enfoques, que tal vez es lo que genera un poco más de confusión. Tenemos que entender cómo se organiza, digamos, o qué elementos estructuran, digamos, el concepto de currículo. A nivel teórico se habla de tres fuentes del currículo, que son, digamos, esos elementos que nutren o alimentan el currículo, digamos, son de donde nace, ¿verdad? Que usualmente se identifican 3: los saberes o los conocimientos, que depende del enfoque donde estemos, pueden ser saberes meramente conceptuales, contenidos, fórmulas, definiciones, por ejemplo, en el caso de nosotros; procedimentales, que tienen que ver con cuestiones más de hacer, ¿verdad? No es solamente saber conceptos de matemáticas y saber fórmulas, sino qué hago yo con esos conceptos, cómo los aplico en diferentes contextos, etcétera. Y saberes actitudinales, cómo valoro yo, por ejemplo, la matemática o el contenido que sea en relación a cierto momento social. Usualmente se le llama, bueno, saberes sistematizados, ¿verdad? Porque están vinculados con la naturaleza de la asignatura que queremos enseñar, ¿verdad? No son los mismos los saberes matemáticos que, por ejemplo, los saberes conceptuales, etcétera, en una asignatura como español, estudios sociales, etcétera. La segunda fuente es la persona, y entendemos por persona, en principio, el ser humano que está en ese proceso de formación, es decir, para nuestros intereses el estudiante. Pero también vemos a la persona como el docente que está orientando o dirigiendo ese proceso de formación de los estudiantes. Y el contexto, que igual depende de la perspectiva en la que estemos, hablamos del contexto social, de un contexto meramente laboral, incluimos el contexto cultural, entre otros. Es decir, es todo aquello que, digamos, envuelve el sistema educativo o rodea el sistema educativo, ¿verdad? Ok, con base en cómo concibamos nosotros estas 3 fuentes y a cuál o a cuáles de ellas le demos más prioridad, así va surgiendo uno u otro enfoque curricular, que es lo que vamos a ver más adelante. Ok. Y con respecto a los fundamentos curriculares los entendemos como esas disciplinas que buscan responder precisamente a cómo visualizamos estas 3 fuentes y su relación entre ellas. Okay. Entonces, podemos hablar de un fundamento epistemológico, que es el que tiene que ver con la forma en la que se construye el conocimiento, ¿verdad? En el caso particular de nosotros en las clases de matemáticas, bueno, ¿qué sí es un conocimiento matemático válido y qué no? Hay una matemática, hay varias matemáticas, ¿verdad? Que es una discusión ahí medio filosófica, pero uno la oye ahí en algunas esferas, digamos. Es la matemática, digamos, formal que se da en los cursos de universidad, igual a la matemática que se enseña en los colegios. La naturaleza de esos objetos es diferente, la forma en la que se construyen esos objetos, en la que se validan esos objetos, es la misma, en qué difiere. Ok, todo eso tiene que ver con la epistemología. Se construyen a nivel individual esos conocimientos, es necesaria interacción entre personas, interacción cultural, etcétera. Bueno, todas esas respuestas las trata o todas esas preguntas más bien las trata de responder el fundamento epistemológico del currículo.
El fundamento sociológico justamente tiene que ver con ese rol que juega la sociedad en el proceso educativo y por tanto en la construcción de un currículo, de un plan de estudios, de una malla curricular, etcétera, ¿verdad? Porque en diferentes momentos la sociedad exige diferentes cosas de sus ciudadanos. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol de la sociedad? Nada más demandar gente que esté lista para el trabajo, demandar gente que se adapte a las normas sociales establecidas y se ajuste, o por el contrario, gente que pueda cuestionar esas normas y más bien buscar una evolución de la sociedad. Bueno, todas esas preguntas, también muy filosóficas, tienen que ver con el fundamento sociológico. El tercer fundamento del currículo es el fundamento psicopedagógico, que tiene que ver precisamente con el cómo aprende esa persona. Y a partir de cómo aprende esa persona, amparado justamente muy en la parte psicológica, tradicionalmente, aunque también se puede hablar de un aprendizaje social, digámoslo así, pero bueno, todo lo que tiene que ver con cómo aprende la persona es justamente ese conocimiento, ese fundamento psicopedagógico. Y nos interesa entender o explicar cómo aprende esa persona, porque a partir de la comprensión de cómo aprende esa persona, se pueden definir ciertas pautas o ciertas líneas de trabajo para cómo el docente enseña, ¿verdad? Una cosa obviamente va vinculada a la otra. El aprendizaje y la enseñanza son procesos, no son sinónimos, pero sí son procesos que van de la mano. Entonces, en la medida en que nosotros comprendamos cómo aprende una persona, se pueden desarrollar ciertas estrategias, digamos, de mediación o de enseñanza. Ok. Y finalmente, el fundamento axiológico que tiene que ver con esos valores. ¿Ok? ¿Para qué se enseña? ¿Cuál es el fin último de la educación? ¿Cuál es el propósito final de diseñar un programa, diseñar un currículo, el programa de un curso, una malla curricular de una carrera, etcétera, ¿verdad? Siempre, cualquier propuesta curricular obedece a un fin, a un propósito, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. El propósito de la enseñanza es solamente prepararnos para el trabajo, es solamente prepararnos para adaptarnos al contexto que nos envuelve, digamos, o más bien debería ser formarnos como personas críticas para que puedan mejorar ese contexto. El proceso, el fin último de la formación será simplemente transmitir los conocimientos de, digamos, de generaciones anteriores para que no se pierda ese conocimiento, o será transformar ese conocimiento para que sea útil en un contexto actual. Todo eso tiene que ver con los valores, que entendemos como algo positivo, como algo deseable en la sociedad. ¿Ok? Y ese es justamente el fundamento axiológico. No sé si estamos claros hasta aquí, porque es importante como, digamos, tal vez tener claros estos conceptos, porque estas cosas se van a ir entrelazando para la siguiente parte, que es lo de eh, enfoques y modelos. No sé si hasta aquí hay alguna consulta o alguno quiere compartir alguna Profe, experiencia o alguna duda. Sí, adelante. Esteban, ¿verdad? eh, sí, Sí, adelante. yo tengo una consulta. Estos fundamentos y cuestiones que forman el currículum, eh, en teoría son aplicados en todos los niveles educativos, ya sea primaria, secundaria, universidad. Ajá. ¿Por qué es tan difícil? Por ejemplo, digamos, yo lo veo en la carrera, encontrar muchos aspectos de estos en la educación hacia nosotros, digamos, ¿verdad? Hacia Porque, nosotros, ¿a quiénes se ya, refiere? Perdón. digamos, ¿A quién? hacia los estudiantes. Digamos, a veces es difícil encontrar, digamos, por ejemplo, yo en algunos cursos he sentido, eh, digamos, que nos enseñan sobre el método de resolución de problemas, ¿verdad? Y que tenemos que enseñar sobre esa línea y todo, pero a nosotros no se nos enseña igual. Entonces, lo que me queda duda es eso, digamos, ¿por qué fundamentos como este, digamos, a veces cuesta encontrarlos Claro. en la enseñanza hacia nosotros, propiamente? Bueno, vamos a ver, es una pregunta interesante. En teoría, cualquier propuesta curricular está respaldada precisamente por una forma de comprender estos fundamentos. ¿Ok? O sea, estos fundamentos siempre están en mayor o menor medida en cualquier propuesta curricular. Lo que pasa es que, por ponerte un ejemplo, vas a hablar de primaria, secundaria y universidad, pero de alguna forma te estás como centrando en la educación formal, ¿verdad? Si tal vez como para compararnos salimos un poquito de esa educación formal, pensemos también, por ejemplo, no sé, un programa de estudios en secundaria contra un programa de estudios, por ejemplo, de una carrera técnica, por decir algo, ¿verdad?
En ambos casos hay ciertos saberes, hablando un poco de las fuentes, hay ciertos saberes que se buscan transmitir o que la persona adquiera, digámoslo así, ¿verdad? En ambos casos hay cierta concepción de persona que se desea formar, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, la formación que se busca en una carrera profesional que en una carrera técnica, ¿verdad? Porque tal vez el fin de la carrera técnica es como más inmediata, ¿verdad? Es preparar para un trabajo específico. Y en ambos casos el contexto social tiene cierta injerencia y cierta demanda, ¿verdad? Por ejemplo, que es algo que nos dicen siempre, o que nos mencionan en los cursos, o digamos se comenta en la calle, no es lo mismo lo que la sociedad espera, por ejemplo, de un profesional, a lo que la sociedad espera de alguien con una formación técnica, ¿verdad? Se espera, por ejemplo, que una persona profesional tenga cierto nivel de criticidad más amplio, que aporte más a la sociedad, mientras que una carrera técnica te forma para desempeñarte en un trabajo, es algo más inmediato, ¿verdad? Y uno lo ve incluso en la práctica cuando hay gente que dice, no, profe, es que yo quiero sacar primero una carrera técnica para comenzar a trabajar rápido y ya con esa carrera técnica que me permita mantenerme, yo quiero después entrar a una carrera universitaria que me permita realizarme tal vez más profesionalmente, ¿verdad? Entonces, en principio, todas esas fuentes están interrelacionadas, ¿verdad? Lo que pasa es que depende del propósito de formación, que a veces puede estar implícito, a veces es explícito, a veces no es tan claro, esa perspectiva cambia, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante, hay modelos curriculares que se centran más en la parte epistemológica, o sea, en esa construcción del conocimiento y en esa transmisión del conocimiento. Hay modelos pedagógicos que se centran más en la parte psicológica o psicopedagógica, es decir, se orientan más en formar al estudiante de manera integral, ¿verdad? Hay ciertos modelos curriculares que se centran más en la formación de valores o en la transmisión de valores, como puede ser, por ejemplo, un modelo curricular adoptado por un colegio de corte religioso, por ejemplo, hace mucho más énfasis en la parte axiológica, por poner un caso, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, porque la naturaleza de la misma matemática difiere. Es decir, las matemáticas, y eso es un resultado, digamos, que ha arrojado la investigación en didáctica de la matemática en los últimos años, la forma en la que se aprende matemática en los círculos formales no necesariamente se puede replicar en, por ejemplo, en una escuela o en un colegio por varios motivos. A ver, por ejemplo, primero porque el nivel de razonamiento y de formación intelectual y las habilidades intelectuales, por ejemplo, de un estudiante primario o secundaria no es el mismo que el de un estudiante universitario. Entonces, hay como cierta ruptura. Es lo que ustedes ven en didáctica cuando hablan de la, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, esa transformación que cumple, ahí tal vez los compañeros me ayudan si recuerdan el nombre, de la transposición didáctica, ¿verdad? El Ya, objeto matemático que ustedes ven en un curso de matemática, si bien a grandes rasgos es el mismo que uno va a enseñar, ¿verdad? Ese concepto surge una serie de transformaciones para convertirlo en un objeto de enseñanza. Entonces eso hace que ciertas formas de enseñar que son válidas a nivel universitario tal vez no sean tan válidas a nivel de primaria o secundaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí estoy de acuerdo con vos en que deberíamos, y se supone que es parte de lo que busca la carrera, enseñarnos a hacer esa transformación, ¿verdad? Porque nosotros no podemos aprender, digamos, para ser profesor de matemática no es suficiente que sepamos la matemática que se ve en el cole, porque entonces hay cosas más de fondo que justifican esos algoritmos, esos procedimientos que si no los entendemos no podemos explicarlos. Por eso necesitamos una formación matemática, digamos, más profunda. Pero tampoco podemos pretender llevar al colegio o a la escuela esos conceptos matemáticos formales porque un chiquito de 10 años, un muchacho de 14 años no tiene la madurez cognitiva ni ese proceso de abstracción todavía para entenderlos como tal vez sí lo tiene alguien de la universidad. Entonces, por eso existen como ese tipo de rupturas. No sé si te respondo a la pregunta o más bien te Sí, confundo más. tal vez, profe, la pregunta no es tanto con respecto a los contenidos, Ajá, no es tanto con respecto al fondo, sino a la forma. Más ajá, bien, digamos, ok, por ejemplo, en la parte donde dice psicopedagogía, y cómo aprende la persona. ajá, Digamos, yo he llevado ya varios cursos de la enseñanza de la matemática, y lo digo por la educación superior porque es lo que estoy llevando ahorita, ¿verdad? Es mi realidad en este momento. Eh, ahorita no he encontrado un curso en el que un profesor
me diga, mira, pucha, te está costando entenderlo de esta manera, probá esta otra forma o algo así, simplemente, digamos, en la mayoría o casi que el 99% tal vez, el profesor viene y le dice a uno, y tal vez uno pregunta algo y le da una respuesta como muy escueta, ¿verdad? Y entonces ya uno siente como que tal vez no quisieron responderle o tal vez, ¿verdad? Entonces ya uno tal vez no pregunta más y se queda con lo que le contestaron. Pero, digamos, ese interés que debería ser el cómo aprende y cómo aprende la persona, ¿verdad? Y cómo enseña el docente, pues es difícil de ver también. Entonces, lo digo desde ese punto de vista, no tanto en el contenido, sino en la forma en la que se enseña, Entiendo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí hay una cuestión, vamos a ver, tal vez ahí hay una cuestión de la formación que llevan los profesores universitarios. Digamos, no necesariamente todos los profesores universitarios, por ponerte un caso, que son profesores de matemáticas, tienen formación pedagógica. A veces solamente tienen formación matemática, ¿verdad? Y uno tiende a enseñar como uno aprendió también. Entonces, por ponerte un caso, si es un profesor que su área de especialización es matemática pura y tal vez, no sé, estoy hablando hipotéticamente, ¿verdad? Y tal vez no tiene ese componente, esa formación pedagógica, hay ciertas concepciones y ciertas creencias alrededor de la matemática, de cómo se hace la matemática y de cómo se aprende la matemática, que ese profesor o esa profesora implícitamente los va a reproducir en su clase. Por eso es importante que ambos elementos, tanto la disciplina como la parte didáctica, se den la mano, ¿verdad? Y uno lo ve, tal vez haciendo eco el ejemplo que vos mencionás, eh, con profesores, toda esta cuestión de, digamos, de la didáctica relativamente reciente, a la par de la evolución de la matemática que lleva siglos de siglos, ¿verdad? Muchas de las prácticas que se siguen replicando en secundaria, por ejemplo, el hecho de que no se ponga a los estudiantes a discutir entre ellos o buscar diferentes formas de representar el concepto, como decís vos, diferentes formas de entrarle al concepto para ver de qué manera lo entiende. Es porque la persona docente, cuando enseña, sea en la universidad o sea en el colegio, tiene la concepción, y por eso lo mencionaba al principio, nosotros como matemáticos, digamos, nos metemos mucho en la cabeza que la definición es así y tal, y uno no se puede salir de esa definición porque ya entra en contradicciones, ¿verdad? Entonces, ese tipo de concepciones o de ideas que tenemos sobre la naturaleza de la matemática, de alguna forma permean la forma en la que enseñamos. Entonces, por eso hay tantas prácticas. Es tan común, por ejemplo, que los profesores pongan a trabajar a los estudiantes individuales, que no se les permita trabajar en grupo, que no se les permita resolver un problema entre 3 o 4 estudiantes, porque de repente yo creo, o alguna concepción que yo tengo es que la única forma de que fulanito entienda es que haga el ejercicio solo. Entonces, son concepciones que varían. Entonces, depende también de las concepciones que tenga el profesor o la profesora, así va a modelar su clase también. Buenas noches. Sí, y perdón, un último detalle nada más. Y Claro. digamos, lo veo también, digamos, y le digo a nivel de educación superior, porque mi esposa es profesora de la universidad, de la UCR, en ingeniería. Entonces, también ahí veo, digamos, por ejemplo, lo que usted decía, profe, que los profesores no son, no tienen ese estudio de pedagogía, ¿verdad? Entonces ahí son ingenieros enseñando a futuros ingenieros, Ajá. ¿verdad? Entonces no tienen esa parte pedagógica también. Entonces, aterrizando un poco más lo del currículum, ¿verdad? Como que muchas de estas cosas, por lo menos en estas dos áreas que yo son con las que tengo algo de conocimiento, no se aplican o es raro verlas. Sí, sí, sí. Retomando tal vez el ejemplo que planteas, podría ser que en ese caso, digamos, un profesor que esté encargado de dar cursos de ingeniería, no sé, digamos, conoce el fundamento epistemológico, tal vez. O sea, sabe cómo se construye el conocimiento desde la ingeniería. O sea, en un contexto de ingeniería, qué resultado es válido, qué resultado no, cuándo determinada construcción sí se va a caer, cuándo no, porque tiene el conocimiento epistemológico, que está vinculado en ese caso a la física y la matemática, ¿verdad? Y también probablemente tenga aunque sea de manera implícita e inconsciente, tiene un conocimiento de ese fundamento sociológico, porque como ingeniero conoce las prácticas de los ingenieros. Entonces sabe de qué manera ese conocimiento se socializa en su campo de acción,
qué sé yo, mediante congresos con otros ingenieros, intercambiando, leyendo artículos, está haciendo publicaciones, investigando al respecto, ese conocimiento, ellos saben cómo esas prácticas sociales, digámoslo así, propias de la ingeniería se comparten y se validan, ¿verdad? Tal vez tenga este conocimiento, pero ¿qué es lo que pasa? Un profesor de ingeniería no necesariamente tiene ese conocimiento del fundamento psicopedagógico. Entonces, ahí si te lo imaginas así, es como un banquito de 4 patas, y si yo manejo, o más bien tengo flojo alguna de esas 4 patas, o 2, o 3, ya la forma de enseñar, digamos, esos conocimientos, no se sostiene, ¿verdad? Si ya yo no comprendo, digamos, no tengo cierto conocimiento del fundamento psicopedagógico, del fundamento axiológico, pues me centro solamente en estos dos, que tal vez es un poco ilustrando el ejemplo que vos estás planteando, ¿verdad? Y pasa, uno no tiene por qué ser experto en todo, ¿verdad? Nosotros, digamos, desde enseñanza de la matemática, tal vez tenemos como la ventaja de que es una ciencia, la didáctica de la matemática es una ciencia social, pero la disciplina es una ciencia exacta, entonces como que de alguna forma aprendemos a irle dando la mano a esas 4 cosas. No todas las formaciones, digamos, no todas las profesiones tienen esa formación, ¿verdad? Buenas No sé si. noches. Buenas noches. Me gustaría retomar la parte que mencionaste de los enfoques que se le da, digamos, dependiendo el nivel en el que se encuentre. Háblese de primaria, secundaria, por ejemplo. Digamos, la primaria se sabe que preparan a los chicos para entrar a la secundaria. O sea, que sepan leer, que sepan inglés, que sepan los verbos, que sepan en matemáticas, ¿verdad? Operaciones básicas, etc. Ajá. Lo mismo pasa de secundaria a universidad, o sea, ellos aprenden lo básico para ingresar a la universidad. Entonces, ¿qué pasa como en estas circunstancias cuando usted dice, es que yo soy bueno en mate en el cole, voy a estudiar enseñanza de la matemática porque a mí se me da y es fácil y es sencilla para mí. Y llegan y se topan de frente con esta matemática formal de la cual no tenían conocimiento ni que existía. Ajá. Tal vez hace falta como un curso de introducción a esa matemática formal, por lo menos para que se preparen y sepan a lo que vienen. Ok. Al menos en esta manera de la educación a distancia, que todavía es más difícil, o sea, evacuar dudas, porque no es lo mismo que usted agarre y hable con un profesor directamente y él te explique así directamente, o incluso hasta por audios, que de manera escrita, digamos. Claro. Es bastante complicado. Entonces, siento que tal vez a veces hace falta un curso para introducir a los estudiantes a ese nuevo campo al que van a ingresar, ¿verdad? Que es Claro. totalmente otro mundo. Claro, importante lo que mencionas, tal vez como para hacer de nuevo la madre con la teoría, me estoy adelantando un poquito tal vez a los modelos y los enfoques curriculares, pero no importa, lo que interesa es que vean cómo todas esas cosas están relacionadas. No necesariamente el fin de una institución secundaria es formar para la universidad, y no necesariamente el fin de una educación primaria es formar para la secundaria, ¿verdad? De hecho, si nosotros nos ponemos a ver los fines de la educación costarricense, en la Ley Fundamental de Educación, dice que tanto a nivel de primaria como de secundaria lo que estamos es formando ciudadanos, ¿verdad? Ahora, digamos, qué caminos tomemos nosotros para formar ciudadanos, obedece mucho al propósito formativo institucional. Como les decía, no es lo mismo, aunque en principio el currículum, entendido como los temas, digamos, que se enseñan, sean los mismos. Permiso un momentito. Volví, perdón. Les estaba comentando. Vos me decís que el fin de la educación primaria es formar para la secundaria y el de la educación secundaria es formar para la universidad. Es una posibilidad, digamos, puede ser un enfoque válido, pero no necesariamente. Volvemos a lo mismo, aunque los contenidos curriculares, digámoslo así, esos saberes sean más o menos los mismos, no se concibe igual la formación que recibe una persona, por ejemplo, en un colegio científico que en un colegio de corte religioso o en un colegio de corte humanista, ¿verdad? Y de hecho les comentaba, en general, el fin de la educación costarricense, tanto en primaria como secundaria, es preparar a las personas para desenvolverse en la vida y formar ciudadanos,
¿verdad? De hecho, no es ni siquiera preparar para la etapa siguiente, en términos generales, ¿verdad? Hay ciertos colegios que sí se enfatizan mucho en preparar a los estudiantes para que ingresen específicamente a universidades públicas, por ejemplo, o preparar a los estudiantes para que hagan bachillerato internacional, etcétera, pero eso varía. Nosotros no podemos pensar que en general el fin de la secundaria es el mismo en todos los colegios, ¿verdad? Entonces, de nuevo, eso tiene ciertos matices en la forma en la que se desarrolla ese proceso de formación. Por lo tanto, meter un curso para que ellos vayan más preparados para la U no necesariamente resuelve el problema de fondo, porque ese problema de fondo también difiere de una institución a la otra. Vean lo complejo, Entonces, digamos, que es el asunto, ¿verdad? entonces visto desde ese punto, hay una debilidad ahí en todo el ámbito educativo, porque si no nos preparan para una fase, de una fase a otra, pero sin embargo nos piden de requisito esa fase anterior para poder seguir adelante, entonces siento que hay una discordancia. Sí, 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 y es que es una cosa, digamos, que está subyacente en todo el discurso curricular, que es el hecho de que, a ver, a nosotros nos enseñan a ver la educación y los propósitos de la educación y los programas de enseñanza, digamos, del MEP o de la institución que sea, como algo neutro, ¿verdad? Y nos venden como ese ideal de que está, digamos, reflejado en la, como les dije, en la Ley Fundamental de Educación, ¿verdad? El fin de, de la educación pública costarricense es formar ciudadanos amantes de su patria y no sé qué, por ahí va el asunto, ¿verdad? Y nos enseñan a quedarnos con ese ideal y muchas veces incluso dentro de nuestro mismo proceso de formación como docentes no nos damos cuenta eso que vos estás diciendo, que en el fondo es que cualquier propuesta curricular tiene un trasfondo político, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, desde ese trasfondo político parte de un proyecto político que no necesariamente las personas que lo definen comparten los ideales y los valores del costarricense promedio, por decirlo así en nuestro caso. ¿Okay? Por ejemplo, cabría preguntarse, nada más para hacer el ejercicio, bueno, ¿es necesario, realmente necesita el país que todas las personas que ingresan a primaria terminen siendo profesionales? ¿Verdad? Es necesario y es incluso en términos económicos rentable para el país que todos seamos profesionales. No, no es cierto. Necesitamos también gente que se desempeñe en otros oficios, técnicos, sector de servicios, etcétera, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes lo ven, los fines de la educación costarricense, en ninguna parte dice que el fin es que todas las personas que entran a la escuela sean profesionales, porque ninguna sociedad se sostendría si todos fuéramos profesionales. Necesitamos gente que se desempeñe en otras áreas también, ¿verdad? Y en Costa Rica pasa particularmente que a veces se sobrevalora el, el, el rol profesional en detrimento de otros roles o de otras labores que también son necesarias, ¿verdad? Y yo creo que la pandemia nos enseñó bastante eso, ¿verdad? Nosotros como educadores, por ejemplo, si bien no estoy diciendo que no sea importante nuestra labor, pero nosotros no somos personal esencial, ¿verdad? Como si lo puede ser un médico, por ejemplo, o como lo es un agricultor, ¿verdad? Entonces, bueno, todas esas cuestiones son cuestiones filosóficas que dependen mucho de la perspectiva que uno como persona tenga, ¿verdad? Pero esos valores que vos, digamos que vos me estás manifestando en esa pregunta, no necesariamente lo que quiero que veas, no te estoy diciendo que está mal, pero lo que quiero que veas es que no necesariamente las personas que diseñan los programas comparten eso. Y si lo vemos desde ese punto de vista, la tendencia en los últimos años en el país ha sido que el sector que más ha crecido es el sector de servicios. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el país necesita más personas que se desempeñen en el sector de servicios que personas que sean profesionales. Si eso es bueno o eso es malo, no sé, depende a quién le pregunte, ¿verdad? En esta cuestión no hay cosas, no todo es ni negro ni blanco, hay una serie de matices ahí, pero importante la reflexión que haces como para hacer es ahondar en esos temas, Bernie, ¿verdad? Sí, adelante. tal vez para aportar un poquito ahí, Uh está la particularidad de que yo participé en la construcción del currículo de primaria y secundaria. Yo soy coautor de este currículo. Entonces, ahorita cuando están hablando y teniendo esas dudas, ¿verdad? -huh. Yo lo que hago es trasladarme en el momento en que se estaba escribiendo el currículo de Costa Rica, Claro. el currículo de primaria y secundaria, y para ver, digamos, que realmente, entonces, bueno, esto que acaba de decir, creo que fue Stephanie, ¿verdad? Que, Stephanie, sí. bueno, entonces, ¿por qué
no pusimos más matemática en quinto, ¿verdad? Algo tan básico, ¿por qué quitamos trigonometría? ¿Verdad? Y hay un montón, y pueden existir un montón de cuestionamientos, ¿verdad? De por qué el currículo quedó así, ¿verdad? Y no quedó asá. Entonces, y todas son válidas, o sea, son cuestionamientos totalmente válidos. Claro. Lo que sí es que en ese momento, 2012, cuando pasó esto, pero realmente se construyó desde 2010, existía una cuestión histórica, ¿verdad? De que para que tengan una idea, adelantándome un poquito, eh, el currículo de matemática iba a ser por competencias. Sin embargo, se tomó la decisión de que no fuese así porque ese era un término muy nuevo, muy nuevo, y que podría ser más bien que a portas de una vez dijeran no hay currículo nuevo. Claro. Entonces se tuvo que tomar una decisión de, bueno, de darle ahí otro sentido y modificarlo ahí, entonces hablar de la competencia matemática, hablar de habilidades matemáticas, etcétera. Pero siempre, eso sí, el enfoque y lo que se pensó era que el estudiante tuviera un rol más activo, que el estudiante, que no quitar ese rol pasivo que tenía el estudiante antes y que ahora fuese una persona más activa en su construcción, etcétera. Eh, Sin embargo, y aquí es donde viene la parte interesantísima, es siempre cuando estábamos construyendo y haciendo cosas, teníamos que quedarnos en generalidades. Cuando hablo de generalidades me refiero a lo que precisamente, lo que ya ahorita Bernie estaba diciendo, por ejemplo, este currículo no es un currículo para una educación técnica. La educación técnica tiene que readecuar, agarrar el currículo y separarlo en 3 años y lo que hace la educación técnica, pero no es un currículo para educación técnica. O por Y ejemplo, algo tampoco, tan básico, perdona no que meta la cuchara, incluye ni un, ajá, sí, tampoco es un currículo específicamente pensado para la formación profesional universitaria, ¿verdad? tampoco, tampoco, tampoco. Exactamente. De hecho, precisamente cuando estuvimos en la construcción, tuvimros reuniones con las universidades, incluso con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, y lo que quería la Universidad de Costa Rica y muchas universidades era meta trigonometría, meta todo lo de álgebra, meta esto, meta lo otro, porque ese era su preocupación, pero esa no era nuestra preocupación, ¿verdad? Porque se tiene que Claro. quedar en una formación, tal y como lo dijo ahorita Verne, es una formación integral, bastante sólida, en donde, por ejemplo, ahorita ya, ahorita en estos momentos, en donde tenemos cantidad de información en Internet y todo lo demás, el manejo de la información es fundamental. Por eso la incorporación de estadística y la incorporación de la probabilidad, etcétera. Entonces ya darle un peso adicional a eso. Claro. Entonces, bueno, es una visión más global, más general. Y lo que les voy a decir es, y me dicen que ese currículo, porque fue una de las sugerencias que nos dieron, pero que no podíamos acatar, no tiene ni una sola indicación para estudiantes, para adecuaciones curriculares. Porque un currículo no puede tener indicaciones para adecuaciones curriculares, ¿verdad? Entonces, porque, insisto, el currículo es una cuestión general y ya cuando entonces se lleva al aula, tal y como lo explica Bernie en varios de los videos que están en esta semana precisamente, cuando se lleva al aula, ahí es que nosotros como profesores tenemos que agarrar esto y empezar y con toda nuestra formación hacer esto y lo otro. Eso por un lado. Y lo otro, que es algo interesante que yo hablo mucho con mis estudiantes, también futuros profesores de matemática, pero en la Universidad Nacional, es que a ustedes ahorita aquí en la UNED se les está dando hay un currículo, el currículo de enseñanza de la matemática para la UNED, y se les da una formación, así una formación. ¿En qué van a ir a trabajar? Ustedes se van a topar con con una cantidad distinta. Y entonces ustedes pueden decir, pero ¿por qué entonces no me formaron? Digamos que ustedes van al colegio científico, así, con la mejor tecnología que tengan y todo. Sí, pero entonces, ¿por qué no me formaron con las tecnologías y no sé qué, no sé cuánto?
pero resulta que llegan al otro colegio de allá, una zona rural, y no tienen ni electricidad. Y entonces, pero entonces, ¿por qué entonces no me...? Entonces, lo que se hace en la universidad, en este caso, en donde están ustedes ahorita en esos momentos, es una formación integral, profesional, eso sí, Claro. de tal forma que ustedes se les vayan a tener la capacidad de poder enfrentarse a cada uno de esos escenarios que se van a topar. ¿Qué pasa cuando vayan a dar a un colegio nocturno? Caso que a mí me enseñaron, o nosotros nos enseñaron cómo explicarles a personas que nos doblan nuestra edad. O sea, que aprenden diferente a un joven de 13 años. Entonces, pero uno como profesional, ahí donde está la parte profesional, entonces, ¿qué tiene que hacer? Leer, tiene que investigar, meter un poco más. Pero el mentira que el currículo, ¿verdad? Que está ahorita establecido o que estuvo hace 20 años o el futuro, nos va a dar todas las herramientas, porque son una diversidad de caminos que nos va a tocar, insisto, ustedes como futuros profesores de matemática, pero si lo hablamos desde secundaria, hay una diversidad de caminos que tienen los estudiantes, y si nos pasamos a primaria, hay una diversidad de caminos que tienen los estudiantes, y así vamos. Entonces, el currículo da un apoyo un poco más general, integral, ¿verdad? Pero no se puede, a nivel de currículo, no se puede trabajar en todas las líneas, ¿verdad? O posibles líneas que se tienen a un futuro, ¿verdad? Sí, humanamente es imposible, empezando por ahí, ¿verdad? Y segundo, haciendo eco de eso, hay niveles de concreción curricular también, ¿no? No olvidemos, que creo que estaba también en alguno de los videos, ¿verdad? Que se habla de concreción curricular a nivel macro, meso y micro, ¿verdad? El programa, como tal, el programa matemática es una propuesta a nivel macro. Y el mismo programa dice, o sea, cada institución, cada comunidad tiene que hacer sus ajustes, incluso cada profesor en su aula tiene que hacer las adecuaciones y los ajustes pertinentes para que valga la redundancia, ese currículo sea pertinente a su contexto, ¿verdad? Entiendo la inquietud de Yerlin, porque yo creo que todos los que entramos a una carrera universitaria en algún momento pensamos en eso, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero si yo tenía que ver esto en la universidad, ¿por qué el programa de mate del colegio no me preparó para eso? Es que no, el programa de mate del colegio no está pensado para que yo necesariamente ingrese a la universidad. Está pensado como para que todos tengamos una formación matemática general lo suficientemente sólida y a la vez lo suficientemente flexible para que si mi decisión y mi posibilidad de vida es ingresar a una universidad, yo tenga las bases y luego la universidad tiene que ajustar, que a veces es una de las críticas No, más... disculpe, tal vez el Ajá, punto era más bien que si la universidad sabe que yo no vengo con esas bases, digamos, ¿por qué no ajá. implementa un curso para eso, Ah, digamos? bueno, ok. Porque Ajá, sí, sí, eso es perfectamente válido, pero eso ya no le toca al programa del MEP. Ese ajuste lo tiene que hacer la universidad, partiendo de la realidad que le da el programa del MEP y sabiendo eso, ¿verdad? Sí. Ven que la cuestión es compleja, ¿verdad? No podemos hablar de que haya un currículo que pueda satisfacer todas las necesidades porque eso humanamente es imposible. Y, en segundo lugar, porque ninguna propuesta curricular es perfecta, ¿verdad? Desde que busca modelar una realidad social que es muy compleja, no puede un solo currículo darle, digamos, todas esas respuestas. Y en tercer lugar, porque todo currículo es perfectible. Si bien ninguno es perfecto, todo es mejorable, ¿verdad? A partir de esa evaluación y realimentación. ¿Okay? Es muy válida la pregunta, Yerlin. Yo no quiero que se sienta como atacado, que le estamos diciendo que no tiene razón ni nada. Es muy válida la pregunta, pero es que es importante reflexionar sobre eso, ¿verdad? De repente otra persona que no quiso, no tuvo la oportunidad de entrar a una universidad o lo que fuera, por alguna razón no entró y se quiso hacer emprendedor, puede hacerse el mismo cuestionamiento suyo, pero desde su realidad. Bueno, es que, ¿por qué el currículo a mí no me enseñó a emprender? ¿Verdad? Exacto, sí. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es válida, digamos, desde todas las trincheras que nos la preguntemos. Y la respuesta inmediata es que el programa no puede cumplir todas esas necesidades. Por eso es importante reflexionar sobre cómo vamos a entender esa relación entre el conocimiento, la persona y la sociedad, porque es jugar un poco con esas tres cosas, ¿verdad? De manera de brindar una respuesta lo suficientemente general.
Ahora, hay colegios que tienen su propio currículo, que toman como base lo del ministerio y de ahí para arriba lo que se ajuste a sus metas, ¿verdad? Entonces, el currículo, el programa de matemática específicamente es a nivel macro. Después de ahí, cada institución tiene que hacer su ajuste para la realidad de la comunidad en la que está inmersa, digamos, y eso es lo que se llama un nivel meso de implementación como medio. Y luego de ahí el docente tiene que hacer más ajustes todavía para enseñar esos contenidos y valores y demás en sus grupos. Porque aunque sea el mismo colegio, si Stephanie, usted tiene 4 grupos, en cada uno de esos 4 grupos la realidad de cada uno de ellos va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de un nivel de concreción micro. Okay. ¿Cómo vamos hasta aquí? No sé si continuamos. Yaelin, ¿querías agregar algo? Perdón. No, ya lo dijo usted, que era cuando Ricardo estaba hablando, que había que pensar también que no podemos en secundaria preparar, ¿verdad?, para una formación matemática profesional, porque incluso cuando entran a la universidad, pues hay mucha gente que estudia sociología, y que desde mi punto de vista, yo sí creo que el currículo tiene que preparar es para la vida, porque es imposible cumplir con las necesidades de todos, ¿verdad? Van a haber albañiles, van a haber doctores, van a haber ingenieros, vamos a ver Claro. docentes, y todos debemos aprender a desarrollarnos con las habilidades que el currículum, ¿verdad? La idea de lo que nos plantea, ¿verdad? Entonces era eso, pero ya se retomó. Muchas gracias. Y vean que es una pregunta recurrente, porque justamente las universidades es una de las grandes críticas que le hacen a los programas, ¿verdad? Cuando se involucran a las universidades en estos procesos de diseño de programas, no, es que el programa tiene que tener esto, pensando en las necesidades de la universidad, lo cual es válido, ¿verdad? Pero no toda persona que está en una aula secundaria se proyecta o tiene la posibilidad o quiere, por la razón que sea, entrar en una universidad. Y eso no hace que el currículo sea menos válido, porque también es una concepción que se tiene, que si no te prepara para la universidad, entonces el currículo no sirve, ¿verdad? No, no necesariamente. ¿Ok? A Profe, partir de ahí, ajá, adelante. yo tengo, bueno, me surge una duda con respecto a eso que usted dice. Si, digamos, mi concepción es que, no sé, para arriba tal vez del 90%, es mi concepción, ¿verdad? De los estudiantes, uno va y les pregunta y pues, casi todos te dicen que lo que sigue es la universidad. No Ajá. todos tienen la posibilidad, no todos la logran. Entonces, si la mayoría lo que quiere es ir a la universidad, ¿por qué no se da ese enfoque entonces? ¿Por qué las cosas no deberían ser como más relacionadas a eso? O sea, yo entiendo que no todos podemos ser profesionales, lo entiendo, se necesita mano de obra calificada y no calificada, etcétera. Pero, y no, digamos, muchas veces no se logra, no porque el estudiante no quiera, sino porque no tiene las condiciones económicas, Claro. no tiene, qué sé yo, pero es muy raro que usted le pregunte a un estudiante y diga, mira, sí, yo quiero ponerme una fábrica de paletas. Es muy raro. Entonces, como decir que el estudiante diga, quiere emprender, la mayoría de los jóvenes que emprenden, digamos, emprenden después de que han trabajado, ¿verdad? Porque ya ven una situación de negocio que les es rentable, que les puede generar ingresos, y entonces empiezan a trabajar en eso. Claro. Pero si usted le pregunta a los estudiantes como tal, ¿quién quiere ir a la universidad? Prácticamente todos te van a decir que quieren ir a la universidad. Okay. Más bien te devuelvo la Y respuesta con eso otra también, pregunta. no, Adelante, y sí, perdón. también, digamos, como eso, esa parte y la pregunta mía, digamos, si la universidad es consciente porque las ha incluido en el modelo curricular, digamos, y les pregunten y todo, y no son tomadas en cuenta porque no, como decía Ricardo, que la universidad decía, es que ocupamos que metan álgebra, que metan esto, que metan otro, y no lo hacen. O sea, si ellos son conscientes, a esto, esa es mi crítica, si la universidad es consciente, ¿por qué entonces ellos no se preparan, aunque sea un curso, que retome esos temas que el MEP dejó votados o dejó excluidos del programa de estudios? ¿Puedo responderle, Stephanie, así rápidamente? Las universidades lo hacen, nada más que el detalle es el siguiente. En muchas universidades a nivel mundial
los cursos universitarios, y llámese, no estoy hablando de matemática, estoy hablando de ingeniería o lo que sea, empiezan de cálculo para adelante. Los cursos universitarios empiezan de cálculo para adelante, dando por sentado de que ya usted tiene una formación en la educación secundaria, de todas las herramientas de precálculo y demás. Sin embargo, las universidades son conscientes de que eso no sucede así. Por lo tanto, al menos sé que en las 4 universidades públicas existen cursos, no es que todos lo tienen que llevar, pero existen cursos de precálculo. Todos, matemática básica, matemática general, matemática elemental, como se llame. Incluso ahora la UNED tiene uno llamado, si no me equivoco, Introducción al Álgebra o Introducción a algo así, ¿verdad? Se llama el curso. Entonces, eso precisamente las universidades están preparando precisamente a los estudiantes para lo que sigue, que realmente, insisto, la formación de la universidad empezaría de un ingeniero, de, de, de un, de una persona especialista, etcétera, empezaría de cálculo en adelante. Sin embargo, se sabe que no se tienen los estudiantes no llegan con esas herramientas suficientes, entonces por eso es que hay cursos de precálculo, que esos son cursos, insisto, no les debería tocar a las universidades. De hecho, por ejemplo, en España la educación secundaria tiene 6 años, porque el sexto año es donde se trabaja inclusive precálculo y cálculo, para que cuando ingresen a la universidad de una vez ya ingresan a cursos ya más especializados. Entonces en Costa Rica esa no es la realidad, entonces lo que han tenido que hacer las universidades es ir bajando, ir bajando para poder entre el secundaria y la universidad que no haya esa brecha tan grande, que siempre existe, pero que no existe esa brecha tan grande y que entonces a través de estos cursos de precálculo, ¿verdad? Principalmente. De hecho, nada más como para tener ahí la idea, del 2020 para acá, con el tema de la pandemia, que ya digamos, ya se ha demostrado que las bases que traen los chicos de secundaria todavía eran más flojas con el tema del apagón y todo. Muchos, pongo el ejemplo de la UCR, que es el que conozco, me imagino que en la UNA también han tenido que tomar medidas similares y en las otras. Los cursos de ingeniería antes te sugerían como optativa llevar precálculo antes de matricular el primer curso de cálculo, precisamente para nivelarse, ¿verdad? Aunque no fuera propiamente del plan de estudios. Y ahora, del 2020 para acá, dada esa circunstancia, es obligatorio que los estudiantes lleven precálculo antes de llevar cálculo, aunque precálculo no sea este requisito, digamos, de la malla de estudios, pero sí lo han puesto como una medida obligatoria, precisamente por esa situación. Eh, pero sí, son preguntas, o sea, son cuestiones, digamos, que dan para preguntarnos y conversar al respecto, ¿verdad? Horas de horas. Voy a tratar de adelantar un poquito más porque ya son las 7 y ahorita abrimos otro espacio de preguntas. ¿Sí? Y Bernie, nada O de más para comentarios. cerrar, porque Sí, aquí creo que es lo rico de esto. sí, claro. Precisamente los currículos, digamos, que se crean cuando se hacen y demás, que es parte de lo que también sigue, y ya Bernie lo explica en los videos posteriores, pero también es lo que sigue, es la visión esta de evaluar el currículo, de hacer evaluaciones periódicamente. Entonces, precisamente las universidades tienen que estar haciendo esas evaluaciones periódicamente para tomar decisiones como lo que acaba de decir Bernie, o en la Universidad Nacional también se han tomado algunas otras decisiones. Entonces, es por eso la parte fundamental esta de estar evaluándose para tomar decisiones, no hasta que termine toda una generación o hasta que terminen o hasta que haya que cambiar de currículo de nuevo, no. Hay que tomar decisiones en el proceso, ¿verdad? Que creo que tal vez es una de las cosas donde el ministerio a veces sí se queda un poquito flojo, por lo menos desde mi experiencia, no quiero sonar como si fuera una verdad absoluta, pero creo que ahora con esta administración se ha evidenciado mucho, ¿verdad? Desde el 2012 para acá se había venido como dando seguimiento a todos esos procesos curriculares del programa, ¿verdad? Que no es perfecto, que tiene cosas que mejorar, todos los programas los tienen, ¿verdad? Pero como que de alguna forma se le había venido dando como ese seguimiento en la formación de los estudiantes, en la evaluación de cómo se iba dando, y es particularmente muy clara la ruptura que ha tenido esta administración, ¿verdad? Entonces, que históricamente no ha pasado solo ahorita, ha pasado en otro montón de momentos, ¿verdad? Cierto, viene determinado gobierno, hace su propuesta,
y el gobierno, pasan 4 años y el gobierno que sigue, en vez de decir, bueno, vamos a ver qué se ha estado haciendo bien, qué se ha estado haciendo mal, eh, particularmente cuando hay cambio de color de bandera en el gobierno, tal vez por eso los últimos 8 años no lo hayamos visto tanto, pero sí, eso pasa mucho, ¿verdad? En vez de decir, bueno, vamos a ver con el currículo que hay, vamos a evaluarlo, a ver qué se está haciendo bien, qué se puede mejorar, qué hay que quitar, qué hay que agregar, ¿verdad? Y darle ese seguimiento. No, pasan 4 años y vienen y un montón de cosas, y a veces es descubrir el agua tibia, seamos honestos, ¿verdad? Son cosas que se hacían hace 20 años y se están retomando, el anterior lo quitó, etcétera. Pero bueno, es nada más para que vean lo complicado de la cuestión curricular y de que hay, en el fondo hay cosas políticas detrás de todo eso, no es neutral nunca. Bien. Eh, Avanzando un poquito en la cuestión de enfoques, ahora sí tratando de clarificar la diferencia entre un enfoque y un modelo curricular. Ok, un enfoque es, por eso ilustro ahí con unos anteojitos, un enfoque es la forma en la que vemos ese proceso educativo, porque la forma en la que nosotros visualizamos ese proceso educativo también nos va a dar pautas para orientar el proceso de diseño curricular. Si yo veo el proceso educativo, pensemos que por ejemplo Stephanie le piden el día de mañana es ministra de Educación y le van a pedir, bueno, diseño de programas de matemáticas nuevos. Tomando lo que acaba de mencionar como ejemplo, desde el enfoque de Stephanie, el propósito de la educación secundaria debería ser formar para la universidad. Entonces eso va a hacer que se le dé prioridad a ciertos fuentes, ¿verdad? En ese caso, si nosotros pensamos en formar para la universidad, es muy probable que le demos una mayor importancia a esos contenidos que tiene que saber un ingeniero, un médico, etcétera. Entonces eso va a generar cierto enfoque que a su vez va a llevar o va a desencadenar, digamos, un modelo de planificación y diseño curricular específico. Si yo le doy más importancia a la realización del ser humano, a la formación integral y demás, bueno, yo le voy a dar más peso a la segunda fuente, a la persona y no al contenido. Entonces eso va a hacer que la forma en la que globalmente vemos el proceso educativo y la forma en la que se haga esa planificación varíe. ¿Okay? Entonces, la forma en la que se vinculan esos tres elementos o esos tres fuentes más bien y a cuál o a cuáles le damos más peso, genera diferentes enfoques. ¿Okay? Aquí menciono algunos que los tomé de una de las lecturas obligatorias de la asignatura. El enfoque de eficiencia social justamente es ese enfoque pensado en formar para un trabajo. Puede ser de corte técnico, puede ser de corte profesional. Muy vinculado a carreras como ingeniería, por ejemplo, o también muy vinculado a carreras técnicas, donde lo que se busca es producir, generar. ¿Okay? Un enfoque académico, un enfoque academicista, tiene que ver más con la formación científica. Entonces, usualmente las carreras de corte científico tienden a tener un enfoque más académico. Matemática pura, física, química, biología, ¿verdad? Tienden a tener enfoques más académicos en sus propuestas curriculares. Un enfoque centrado en el estudiante suele priorizar, como su nombre lo indica, la fuente del ser humano. Entonces buscamos una formación integral. Es típico, por ejemplo, de carreras humanistas, de colegios humanistas, etc. Estamos trabajando en humanidades, usualmente nos centramos en estos dos últimos enfoques, depende de la carrera que sea. El enfoque centrado en el estudiante busca la realización plena de ese ser humano y un enfoque socio-reconstruccionista busca más bien generar personas críticas para que modifiquen sus necesidades sociales. Tal vez en América Latina es más, digamos, es más tangible este último enfoque porque la pedagogía de Freire va como en esa línea, ¿verdad? Bueno, no sé si en los cursos de pedagogía han estudiado a Freire, pero muchos pedagogos latinoamericanos buscan desarrollar procesos educativos para que las personas que están en condición de desfavorecimiento, bueno, sí, personas desfavorecidas, social y económicamente hablando, busquen desde su realidad transformar esas condiciones y mejorar sus condiciones y no esperar que el gobierno venga y nos arregle las cosas. Un poco muy a machetazos, digamos, pero básicamente esa es la idea, que las personas sean conscientes de su realidad y a partir de tomar acciones transformen su realidad. Entonces, por ejemplo, Freire trabajaba mucho en Brasil con instituciones en favelas. Pero ustedes saben que, bueno, no sé si saben, pero en las favelas en Brasil, que son como los tugurios aquí, digamos, hay ciertos barrios donde por la situación de criminalidad y de droga ni la policía entra.
Entonces, Freire comenzó a desarrollar procesos pedagógicos y en consecuencia, cuando fue secretario, digamos, de Educación, procesos de diseño curricular, pensando en cómo empoderar a esas personas de esas comunidades, para que ellos mismos, a partir de sus propias necesidades, que el gobierno no viniera y les dijera, bueno, es que usted tiene que mejorar y tiene que hacerlo así, o tiene que cambiar tal cosa para salir de esa situación de desventaja en la que está, sino que ellos mismos tomaran conciencia de eso y a partir de ahí transformaran, digamos, su realidad. Ok, esos son como los 4 grandes enfoques que nos plantean estos autores. Eficiencia social, académico, centrado en el estudiante y socio-reconstruccionista, que a su vez están vinculados con algunas perspectivas teóricas. Una vez que yo me posiciono y entiendo el proceso educativo de cierta forma, le doy prioridad al estudiante, le doy prioridad a la transmisión de contenidos, le doy prioridad a esa transformación social, necesitamos un marco teórico, digamos, que me diga, bueno, si mi prioridad va a ser este, si mi propósito del currículo va a ser este, vamos a construir una propuesta curricular a partir de ciertos fundamentos teóricos, de lo que me dice la sociología, la psicología, la epistemología, etc. Y armar un cuento más o menos coherente. De eso se trata al final una propuesta de diseño curricular, ¿verdad? Que no quede una cosa ahí medio Frankenstein, como dice uno, ¿verdad? Si yo tengo como meta cierto propósito específico, que todos los elementos, bueno, los objetivos, las habilidades, los contenidos, las estrategias de mediación, las estrategias de evaluación, sean coherentes con esa visión. Ahí es donde entran esas perspectivas teóricas. Que una perspectiva teórica lo que hace es justamente intentar explicar, amparándose en la teoría que genera determinada disciplina, el rol de cada una de las fuentes. Entonces, si yo estoy en un enfoque de eficiencia social, bueno, ¿cómo entiendo el ser humano? ¿Cómo entiendo el contenido? ¿Cómo entiendo el rol de la sociedad? Y a partir de ahí, respaldar teóricamente ese constructo que estoy elaborando, de manera que sea consecuente. Los mismos autores plantean una perspectiva tecnológica, una perspectiva tradicional, academicista, experiencial, interpretativo, cultural y sociocrítica. Tecnológica tiene que ver mucho con justamente esa preparación para el trabajo. ¿Okay? La perspectiva tradicional y la academicista son muy parecidas. De hecho, algunos autores hablan de que son hablan como si fuera lo mismo la perspectiva tradicional y la academicista. La experiencial tiene que ver más con el dar ese protagonismo al estudiante, que es un poco lo que mencionaba Ricardo hace un rato, que busca eh, el programa actual de matemáticas, ¿verdad? Haber una perspectiva más experiencial, de manera que el estudiante desarrolle ese conocimiento, explore, trate de plantear conjeturas, etcétera, y tome un papel más activo, que no sea solo tal vez tan academicista como los programas anteriores. Es un poco uno de los mayores cambios que proponen los programas. El interpretativo cultural tiene que ver con cómo se concibe el estudiante, cómo comprende su realidad. Y el sociocrítico, digamos que trata de ir un poco más allá y no solamente de que el estudiante se posicione con su realidad social, cultural y demás, sino que busque transformarla, un poco en la misma línea de Freire que mencionábamos hace un rato. Estas son algunas perspectivas, como les digo, en algunas, que creo que la diapositiva que sigue después de esta. Algunos autores hablan de perspectivas, de modelos y enfoques como si fueran lo mismo, o lo que unos llaman un enfoque, otros llaman un modelo. Entonces, esto es como una síntesis nada más como para tratar de clarificar ideas. Ahora, cuando ya nosotros nos posicionamos desde un enfoque curricular y nos basamos en una perspectiva teórica para fundamentar esas decisiones curriculares, nace un modelo curricular, que ya el modelo es la forma en la que se operacionaliza. Es decir, una propuesta teórica y metodológica, según Vélez y Terán, una propuesta teórica y metodológica para propiamente el diseño de los programas. Por eso, usualmente, los modelos curriculares se estructuran como en etapas o en secuencias. Bueno, si usted quiere diseñar una propuesta, ya usted sabe cuál es su concepción de educación, cuál es el propósito para la persona, qué entiende o cómo visualiza la relación entre el contenido, el ser humano y la sociedad, etcétera, y ya lo quiere llevar a la práctica, usted tiene que sistematizarlo mediante una serie de etapas. Y ahí es donde entran los modelos curriculares. Muy en la línea de los enfoques, estos mismos autores hablan de un tipo de currículo, un modelo técnico, academicista, práctico, crítico y por competencias, que como bien apuntado Ricardo hace un rato, es como el modelo más, digamos, más nuevo, de los más recientes en el desarrollo de esa teoría curricular.
a grandes rasgos, no me voy a explicar así como con todo detalle este cuadro, pero busca hacer, digamos, una síntesis de lo que veníamos mencionando. Entonces, por ejemplo, si yo me posiciono en un enfoque de eficiencia social, o sea, básicamente una persona que se forme para ir a desempeñarse en algún trabajo, estoy partiendo de una perspectiva teórica. Desde esa perspectiva teórica, se emiten ciertos postulados con respecto a los 4 fundamentos: cómo se entiende el conocimiento, cómo se ve la sociedad, cómo se ve el aprendizaje, qué tipo de valores se priorizan, y eso lleva entonces a un modelo curricular específico. Explico la primera tal vez, y las demás van en la misma línea, ¿verdad? Como para que vean un poquito la relación entre los conceptos. Entonces, desde un enfoque de eficiencia social, genera una perspectiva, o más bien se alimenta desde una perspectiva tecnológica, y desde ese enfoque vamos a entender los conocimientos o vamos a priorizar conocimientos de tipo técnico, es decir, habilidades y destrezas, lo que una persona necesita para desenvolverse en un trabajo específico. Desde ahí se concibe la sociedad como un cliente, es decir, la sociedad demanda cierto tipo de individuo y yo como docente voy a formar ese tipo de individuo para que se sepa o para que pueda, eh, digamos, insertarse en esa sociedad. La sociedad es un tipo de cliente ahí, entre comillas. El componente psicopedagógico, entonces, va a entender ese proceso de enseñanza como un proceso instructivo para formar esos ciudadanos eficaces. Es decir, se va a orientar en cómo voy a desarrollar yo ese proceso educativo para al final tener ese ciudadano que se va a desempeñar eficazmente en su labor. Y en términos de valores, lo que se valora ahí es la eficacia del individuo en su comunidad. Tal vez es ese discurso que a veces nos dicen, ¿verdad? Que bueno, uno tiene que llegar y aportar algo o generar algo. Usualmente muy vinculado a cuestiones productivas, este primer enfoque. Técnico o tecnológico. Aquí hago la aclaración de que a veces se tiende a pensar que el modelo tecnológico es porque se usa tecnología. No, es porque está basado en este enfoque, ciencia social. Igualmente, el enfoque académico puede partir de dos perspectivas, una más tradicional y una más academicista. ¿Okay? Desde la más tradicional, lo que se busca es transmitir el conocimiento por el conocimiento mismo. Desde un enfoque academicista, la diferencia es que se busca formar individuos cultos, lo que sea que eso signifique. ¿Okay? Buscamos formar individuos cultos, es decir, personas que sepan, que tengan mucho conocimiento general de ciencias, de arte, de música, de literatura, etc. En consecuencia se van definiendo los otros componentes, o más bien los otros fundamentos, y en ambos casos, cuando el enfoque curricular es académico, partimos de un modelo tradicional o academicista. Desde un enfoque centrado en el estudiante, tenemos dos perspectivas, la experiencial y la interpretativa cultural. Ambas llevan un currículo más de corte práctico o interpretativo, que se centra más en las acciones del estudiante que en el contenido como tal. O sea, el contenido es una excusa para generar acciones en el estudiante, para llevar a esa realización. Y el enfoque de reconstrucción social, como lo mencionaba, tiene que ver con una perspectiva más sociocrítica y plantea un modelo curricular que algunos autores llaman emancipatorio, por esa idea de liberarse de sus condiciones, digamos, de opresión, o otros llaman igualmente un modelo curricular sociocrítico. Tal vez aquí es donde está la confusión, ¿verdad? Porque algunos autores hablan de un enfoque sociocrítico, de una perspectiva teórica sociocrítica, y a la vez hablan de un modelo sociocrítico. Entonces uno puede como tender a confundir que es lo mismo. Pero la perspectiva teórica es la que respalda el enfoque que estoy tomando. Y el modelo es cómo lo llevo a la práctica. Básicamente esa es la diferencia elemental entre los dos conceptos. Ok, hasta aquí. Ahora sí abro espacio de preguntas o comentarios. Todo claro, todo enredado. Eso me preocupa, tanto silencio. No, sí está claro. Sí, ok. Este cuadrito lo puse justamente porque... ok, perfecto, bueno, qué dicho. Este cuadrito lo puse justamente porque Alejandra me decía que varios de ustedes tenían como esa inquietud, ¿verdad? De que los conceptos, que algunos hablan de enfoque, algunos hablan de modelo, que usan los mismos nombres para referirse a cosas distintas. Esto es una síntesis que hice yo basándome básicamente en estas dos fuentes que tenemos aquí abajo.
pero ahí es donde iba a mencionar en otra diapositiva. Tal vez, digamos, esta es como la posición que yo propongo para la cátedra, como para clarificar un poquito los conceptos. Pero si ustedes buscan otras fuentes o van y buscan otros libros en las bases de datos de la U, en internet, etcétera, hay que tener en cuenta que algunos autores hablan indistintamente, ¿verdad? Algunos de lo que para unos es un enfoque, para otros es un modelo, etcétera. Yo les estoy proponiendo aquí que no es lo mismo, pero sí están relacionados. Por eso hay tanta similitud en los conceptos. Uno es más teórico y el otro es más operacional. Igualmente, pensando que no todo es currículo y no todo es didáctica, sino que son dos disciplinas que están relacionadas, hay que hacer la distinción porque también se habla de enfoque y de modelo en otros contextos, que era una de las cosas que me decían los colegas aquí al inicio, que hay mucha confusión al respecto, ¿verdad? Que tal vez uno está en un curso de currículo y piensa las cosas desde una perspectiva didáctica o desde una perspectiva pedagógica. Vean que algunas cosas de las que ustedes, muchachos, me preguntaron hace un rato cuando hablaban de, bueno, entonces, ¿cuál es la metodología que no sé qué? ¿Verdad? Eso no es una decisión propiamente curricular, es una decisión más de nivel didáctico. ¿O por qué yo no oriento el desarrollo de la clase para que los estudiantes entren a la universidad o para que saquen una carrera técnica? Bueno, esas son decisiones más de corte didáctico, cómo enfoco yo la clase con base en el colegio eventualmente en el que yo estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, hacer la aclaración de que los términos enfoque y modelo se usan también en otros contextos. O sea, hay, por ejemplo, hay enfoques pedagógicos, hay modelos pedagógicos también, y hay, los pusimos en la tabla, y hay perspectivas teóricas sobre la pedagogía. ¿Okay? Y en algunos casos también se llaman igual, pero no es lo mismo. Particularmente me interesa hacer la aclaración entre modelo curricular y modelo didáctico, ¿verdad? Porque el modelo curricular es eso, es como esa línea, esa pauta que yo dicto para en términos prácticos operacionalizar ese currículo, diseñarlo primero y luego llevarlo a la práctica y evaluarlo. ¿Okay? Un modelo didáctico es otra cosa. Un modelo, igualmente, un modelo es como cierto esqueleto, cierta secuencia que me da una pauta para diseñar, pero cuando hablo de un modelo didáctico, más concretamente es un modelo de cómo desarrollar la clase. O sea, qué pasos, qué elementos o qué secuencia de actividades tengo que desarrollar yo para desarrollar una clase satisfactoria o exitosa o eficaz. Depende de cómo lo conciba uno, ¿verdad? En el aula. ¿Sí? Si ya tiene que ver más directamente con la mediación, es un modelo didáctico y no un modelo curricular. ¿Sí? Haciendo esta salvedad, eh, en el programa el ministerio habla del modelo de resolución de problemas o del enfoque de resolución de problemas, ¿verdad? Se entiende de ambas perspectivas, como un enfoque, digamos, teórico, como una perspectiva teórica y también como un modelo didáctico. No es un modelo pedagógico. Perdón, no es un modelo curricular. La resolución de problemas, esa propuesta que plantea el programa del MEP, de, bueno, primero un planteamiento de un problema, ¿verdad? Donde el docente plantea un problema que genere la atención del estudiante, etcétera. Luego el trabajo estudiantil independiente, que es donde los estudiantes ahí tratan de resolver el ejercicio, intercambian ideas, etcétera. Luego la discusión interactiva, que es como cuando ya se lleva en plenaria y se socializan los resultados. Y finalmente la clausura cierre, que es donde el docente formaliza los conceptos que surgen de esa discusión. Es un modelo, efectivamente, porque me da las pautas de cómo tengo que organizar yo mi clase, pero no es un modelo curricular, es un modelo didáctico. Entonces es importante hacer esa salvedad. De mi parte, algunos de los enfoques, bueno, y otra cosa importante, perdón, es que en la práctica, rara vez los enfoques curriculares se encuentran de forma pura. ¿Okay? Por ejemplo, si uno se pone a leer la primera parte de los programas de estudio de matemática y la fundamentación filosófica y cómo se concibe la matemática y tal, que todo eso está explicado en la primera parte, que usualmente la gente se lo brinca y no lo lee y va directamente donde está el cuadro con contenidos, habilidades y propuestas de actividades. ¿Verdad? Esa parte que usualmente la gente no se lee, justamente es lo que fundamenta. Y ahí es donde están explicados los fundamentos curriculares que respaldan la propuesta de clase, que desencadenan una propuesta metodológica, pero los fundamentos curriculares son los que la respaldan. Uno puede identificar, por ejemplo, algunos elementos de esos enfoques que acabamos de mencionar. Particularmente, yo encuentro
elementos muy claros de estos tres enfoques que estoy mencionando aquí. El enfoque de eficiencia social, porque de alguna forma al estar vinculado a la noción de competencia, se busca implícitamente generar un perfil de ciudadano que se ajuste a ciertas demandas sociales. Veo elementos de un perfil académico, particularmente, perdón, de un enfoque académico, porque el contenido sigue siendo central. Particularmente en matemáticas no podemos desligarnos de los contenidos matemáticos. Entonces hay ciertos elementos del enfoque académico o academicista y, como lo mencionábamos hace un rato, hay elementos también o características del enfoque centrado en el estudiante, porque ya no es, si bien el contenido que respalda el enfoque académico es importante, ya lo importante no es el contenido en sí mismo, ya el docente no le va a chorrear ese conocimiento al docente que no sabe nada y que es, al estudiante, perdón, que no sabe nada y que es un recipiente vacío, sino que busca promover esa construcción, ¿verdad? Y tiene elementos constructivistas también que usualmente se vinculan con enfoques centrados en el estudiante, darle ese rol más participativo al estudiante y una responsabilidad mayor en la construcción de su aprendizaje. Entonces ya esto a criterio muy personal, yo encuentro elementos de estos tres enfoques en el programa. Ahí Ricardo, que como menciona, colaboró con la construcción de los programas, o bueno, Yerlin también de su experiencia. No sé si quieren ampliar un poco. Como les digo, ese es un análisis muy personal. Yo encuentro esos tres. Puede Sí. ser que haya más. No me sé. No, totalmente de acuerdo, Bernie. Algo interesante es que cuando se construye un currículo, principalmente tan grande o que va a, a afectar, por decirlo entre comillas, a tanta población, que en este caso un currículo de primaria y secundaria, tal y como lo dijo Bernie, jamás uno se puede casar con un modelo o con un, no se puede, es que sería imposible, ¿verdad? Mientras que si es una cuestión más pequeña, llámese, por ejemplo, un currículo adecuado para una institución o algo así, ya ahí todavía se podría hacer un intento. Pero cuando ya es algo tan grande, tan macro, no. E inclusive hay un detalle importante eh, que el currículo el currículo primaria y secundaria tiene, que no debería tener, pero sin embargo lo tiene, que es, el currículo está, si ustedes se van a la malla curricular, tiene conocimientos, tiene habilidades, pero hay una tercera columna llamada indicaciones puntuales. Eso no debería existir en un currículo, no debería existir, porque eso ya es más metodológico, ¿verdad? Pero ¿por qué se agrega? ¿Verdad? Por entonces ahí es donde tenemos que romper con esta idea de currículo, ¿verdad? Tal vez una idea tradicional y demás, pero tenemos que romper con esta idea tradicional, pero por una razón, y una razón muy de peso, porque sabemos, principalmente en docentes de primaria, la poca formación en matemática que se tienen los docentes de primaria. Por lo tanto, no era suficiente decirle, vea la habilidad, calcular áreas y perímetros de figuras geométricas, sino que también era fundamental decirle qué tipo de problemas puede usted utilizar o hacer en el aula para poder generar esa habilidad. Esas indicaciones puntuales se refieren a eso. Pero eso no tiene nada que ver con un currículo, no Eso es más tiene. El didáctico. currículo totalmente didáctico. Incluso hay indicaciones pedagógicas, ¿verdad? Entonces, eso no tiene que ir en el currículo. Sin embargo, se tuvo que romper esto, ¿verdad? Esta idea de currículo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Que podría ser una camisa de fuerza, pero se rompió y que hubo la voluntad para eso, una voluntad política para que hiciéramos lo que quisiéramos, ¿verdad? Y entonces, sabiendo que Costa Rica tiene una deficiencia, y entonces se agregó esa tercera columna. Entonces, por eso es que jamás se puede pensar en que un currículo se pueda casar solamente con uno de estos enfoques, con uno de estos modelos. Es bastante complicado, porque se tiene que considerar muchas variables, demasiadas variables.
más un programa que es a nivel macro, ¿verdad? Como vos lo mencionas. Con respecto a eso, las indicaciones puntuales, tal vez es importante hacer la observación, porque creo, digamos, por la experiencia de escuchar colegas de secundaria y demás al respecto, ha sido una cuestión como también malinterpretada, ¿verdad? A veces, e incluso en algunas discusiones en pasillos universitarios y demás también es una de las cosas más cuestionadas del programa actual, porque mucha gente dice que, como vos lo mencionabas, es una camisa de fuerza para el docente, porque se interpreta que lo que está en indicación puntual, ¿verdad? Es decir, si yo voy a introducir, no sé, operaciones con números racionales, yo tengo que usar la actividad que dice el programa y no puedo cambiarle ni una coma, cuando no ese es el propósito en el programa. Tiene razón Ricardo de que no debería estar, pero hay que ubicarnos en que vos decías que los profesores, en algunos casos de primaria, de secundaria también, tienen una mala formación matemática. Yo agregaría que también tienen una escasa formación en didáctica, porque muchas de estas líneas y tendencias didácticas son relativamente recientes. Entonces, un docente que tenga 20, 30 años ya trabajando en secundaria y que se haya desvinculado, digamos, de la investigación, no está al tanto de esas tendencias. Entonces, uno no puede llegar y decirle, vea, resolución de problemas es esto, esto y esto, y hágalo así, porque le vas a estar hablando en chino, ¿verdad? Entonces, ahí, justamente, el propósito de esas indicaciones puntuales es como dar sugerencias o ideas de actividades para que el docente vea lo que nosotros proponemos es desarrollar actividades en esta línea. No es algo que es que tiene que hacerlo así, no le puede cambiar ni una coma, porque el mismo programa dice que esas actividades se tienen que contextualizar a cada una de las comunidades, ¿verdad? Pero se ha malinterpretado y una de las grandes críticas que se le hace al programa de matemáticas justamente es esa, que dicen que es una camisa de fuerza para los docentes. No busca ser una camisa de fuerza, pero también se puede interpretar de esa forma. Mucha gente lo ha interpretado de esa forma. Incluso, bueno, Sí, adelante. desde mi experiencia, porque yo inicié dando clases en secundaria en una zona, en Guanacaste, en una zona lejana, con niños que pescaban en la noche e iban a secundaria en la mañana, ¿verdad? Venían 2 veces cada semana, 2 veces a la semana, cuando mucho. Entonces, a veces se dice que es una camisa de fuerza y aún así, pues esa camisa de fuerza no encaja uno ahí. Entonces, por supuesto, a mí me ayudó un montón porque yo estaba iniciando a dar clases. Entonces, pues sí, no debería estar, pero es una gran guía porque uno en un contexto así, por lo menos usted agarra lo esencial y busca cómo, ¿verdad?, hacerles motivación. Habían, digamos, los recursos son diferentes a lo que incluso un profesor iniciando puede imaginar. Entonces, por supuesto que es una gran ayuda, tenga que estar o no, en realidad yo sí considero que es bastante prudente, porque yo no me imagino sin esas indicaciones que hubiese sido de mí, por ejemplo, en una Claro, situación como esa. claro. Entonces, Y ahí es donde tal vez haciendo eco de lo que mencionaba Esteban hace un rato, donde entra en juego el criterio pedagógico y didáctico del docente. Porque no es lo mismo que yo diga, bueno, pongámonos en la posición de alguien o que viene entrando a trabajar, por ejemplo, y no conocía digamos, la propuesta de planificación anterior y no conoce esta nueva. O caso contrario, alguien que tenga ya mucho tiempo y que se formó con el enfoque viejo, por decirlo así, ¿verdad? Con los programas viejos. Si yo llevo 20, 25 años dando clases de matemáticas, donde mi estructura de clase es teoría, demostración, ejemplos, práctica. Teoría, demostración, ejemplos, práctica. Y hoy para mañana me dicen, no, ahora tiene que hacer resolución de problemas, ¿de qué rayos es eso? ¿Verdad? Yo necesito como una orientación. Y en ese sentido, las recomendaciones metodológicas son un gran apoyo, como dice Jerry, ¿verdad? Igualmente, si es alguien que más bien viene entrando, ¿verdad? Y bueno, me ocupa un poquito de orientación. Lo que sí sería imperdonable es que la gente llegue, bueno, yo voy a hacer lo que está en el programa y voy a agarrar eso así, tal cual, y no lo voy a cambiar ni una coma. Porque ya ahí estamos hablando de que es una falta de criterio pedagógico y profesional. Usted ve la actividad propuesta, pero usted dice, bueno, es que en esta, de repente, no sé, voy a inventar. Cuando estoy viendo plano cartesiano, me ponen un mapa de San José y de yo estoy dando el plano cartesiano en una comunidad indígena, donde no hay cuadras, ni avenidas, ni calles, ni nada. O sea, no es, ¿verdad? Eso no es un fallo del programa per se. Eso es una cuestión de criterio didáctico y profesional de uno como profesor. Bueno, me están proponiendo esto. ¿Cómo lo ajusto yo a la realidad de estos estudiantes? Pero sí, como bien apunta Ricardo, es un meramente pedagógico y didáctico, no es curricular.
De hecho, Profe, Verne, y para, bueno, perdón, nada más, Esteban, dame un toquecito para complementar ahí un poco. De hecho, en Costa Rica, cuando vayan a trabajar a Guanacaste, existe una cosa llamada, que no lo puedo pronunciar, Guanacastequeidad. Y todos los currículos de primaria y secundaria tienen que, o sea, el currículo nacional pasa por ahí y entonces la comisión que es a cargo de esto en educación, lo que tiene que hacer es ver cómo traducir lo que está en el currículo a situaciones de Guanacaste, al día a día, a tradiciones. ¿Por qué? Porque parte de lo que se quiere es que no se pierdan las tradiciones, no se pierda todo lo que tenga relacionado con Guanacaste. Entonces, pero mentira que el currículo tiene algo de Guanacaste, ¿no? Lo que tiene que hacer es, cuando se va a ir a Guanacaste, le van a decir, bueno, ¿y dónde está su parte o cómo está incorporando usted la parte de guanacastequeidad? Y entonces, por eso, la formación completa que tiene que tener uno como futuro profesor de matemática, ¿verdad? Esteban, ¿querías agregar algo más? Perdón. sí, sí, no, y esa parte que menciona Ricardo, que también es muy importante aterrizarlo, digamos, exactamente a la sociedad, digamos, en donde se desarrolla, ¿verdad? Y personalmente, digamos, yo creo que debería darse también al enfoque tal vez un poco más de interactividad, especialmente en la parte de matemáticas, porque digamos, yo nunca he visto un profesor, y digo que yo nunca lo he visto, puede ser que sí se dé, que algunos sí lo hagan, digamos, con su grupo afuera de la clase, en el patio, con un palo y tratando de medir la circunferencia de la Tierra, por ejemplo, ¿verdad? Como se hizo hace muchísimos años, que no requiere conocimientos tan avanzados, ¿verdad? Pero es muy interactivo, ¿verdad? Saca al estudiante del aula, lo lleva, hace que su experiencia de aprendizaje sea diferente, ¿verdad? Ese tipo de cosas es muy raro verlas, especialmente en las clases de matemáticas. Pero vea qué valioso eso. Gracias, Esteban. En términos de nuevo, cómo se establecen conexiones entre la cuestión curricular y la cuestión didáctica y pedagógica, porque el programa dice que eso es lo que hay que hacer. Cuando hablamos de resolución de problemas, uno de los ejes que justamente es la contextualización activa de contenidos, implica un poco los dos ejemplos, lo que está planteando Ricardo y lo que estás planteando vos, ¿verdad? Esa contextualización, no solo en Guanacaste, debería ser así para todas las regiones del país, ¿verdad? Ese concepto es muy particular de la zona de Guanacaste, pero esa misma adaptación de los contenidos de la cultura local debería darse en todas las regiones, ¿verdad? Porque tampoco es lo mismo cómo aplico yo el currículo en San José que en Limón. Yo soy de Siquirres y igual es una realidad totalmente diferente a la zona Caribe, ¿verdad? Eh, y el ministerio, el programa, perdón, propone eso. ¿Verdad? Ahora, si mi decisión pedagógica y didáctica es, no, yo no voy a hacer eso porque no me da tiempo, es muy complicado y no entiendo cómo se hace, por más que el programa proponga maravillas, independientemente de las cosas que se puedan mejorar o no en el programa como tal, dice, mi decisión es, yo lo que he hecho durante 30 años es esto mismo, y lo voy a seguir haciendo así porque es lo que me sirve, y también es incongruente luego andar diciendo, no, es que el programa no funciona. Ni siquiera he hecho el intento de ponerlo en práctica. Entonces, vean cómo se dan la mano las dos cosas. El programa puede proponer maravillas, o puede ser el peor programa del mundo, en general, no estoy hablando del de matemáticas, ¿verdad? Pero si el docente tiene un buen criterio pedagógico y profesional, ha habido profesores excelentes con malos programas, ha habido profesores malos con excelentes programas, y no solo aquí, en todo el mundo. Entonces, ambas cosas tienen que dar la mano. Ahora, si yo no conozco los fundamentos del programa, no los puedo ir a aplicar y no los puedo criticar para desarrollar ese conocimiento pedagógico que me diga, no, es que esto suena muy bonito, pero yo tengo que hacer estos ajustes para poder aplicarlo. Entonces, ahí es donde ambas Yo cosas se creería vinculan. también que, Sí, adelante. disculpe, yo también creería que esa parte de poder adecuar los contenidos a la zona o a la realidad que usted, que se encuentra en ese momento, ya sea Guanacaste, Cartago, Limón, es también parte de la pericia del docente. O, bueno, porque como lo mencionaba profesora Yerling, que ella le sirvió demasiado esas propuestas metodológicas
Por ejemplo, a mí me han servido muchísimo cuando me piden que monte una clase para los talleres de geometría, por ejemplo. En base a esas propuestas, yo monté mis problemas y planteé mi clase, digamos, lo que me estaban pidiendo. Sí, sí, muy bien. Al final, a ver, ningún programa es perfecto, pero quien se encarga de darle vida al programa o de enterrarlo, al final somos los mismos docentes. Y digo somos porque yo también he tenido la experiencia de trabajar en secundaria, 16 años ya, este, y ese paso de lo curricular a lo didáctico es fundamental, y ahí es donde el docente tiene que tener criterio, ¿verdad? Eh, entonces, pues eso, uno tiene que tener, y para tener ese criterio, uno tiene que tener tanto experiencia de calle, como llama uno, esa experiencia de, que dice Jerlin, se va adquiriendo sobre la práctica, ¿verdad? Conforme uno va dando clases 1 año, 2 años, ya uno va desarrollando ciertos conocimientos empíricos, pero también tiene que estar fundamentado con un conocimiento teórico. Este, entonces, de nuevo, ahí cómo ambas cosas se dan la mano. Eh, y bueno, de mi parte era eso, no sé si... bueno, y con respecto a lo que, perdón, nada más antes de que se me vaya la idea, con respecto a lo que mencionaba Stephanie, fue, ¿verdad? También ahí es donde uno ve en la práctica, digamos, la cuestión de este concepto de pertinencia curricular, ¿verdad? Porque precisamente uno de los criterios de que un currículo sea pertinente es que se pueda adaptar a la realidad social, cultural y económica de cada comunidad, ¿verdad? El programa es el mismo en Guanacaste y en Limón, pero en Limón el concepto de guanacastequidad no aplica, porque la realidad cultural de Limón es diferente, ¿verdad? Pero no sé si se podría hablar de una limonidad o alguna cosa, estoy inventando el término, pero bueno, me explico la idea, ¿verdad? El programa tiene que ser lo suficientemente flexible como para que se pueda contextualizar y no solamente considerar la situación cultural, digamos, y social de cada comunidad, sino también la situación de cada estudiante, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de adaptarnos ya a las necesidades de cada uno, que tiene que ver un poco con el segundo video de esta semana, ¿verdad? El concepto de pertinencia curricular. Si el programa es tan cuadrado que no me permite a mí hacer esos ajustes, o busca ser tan amplio, imagínense que el programa tuviera sugerencias metodológicas para cada provincia. Bueno, si usted va a dar el números enteros en Limón, tiene que hacerlo así. Si lo va a dar en Guanacaste, tiene que hacerlo así. Si lo va a dar en Punta Arenas, un documento monstruoso, horrible, de 500.000 millones de páginas, que no sería práctico tampoco, ¿verdad? Se vuelve una cosa más bien que queriendo cubrir todos los frentes, más bien se vuelve una camisa de fuerza, si se quiere, todavía más limitada. Pero entonces el nivel de operacionalización del currículo en el aula, gran parte de quienes logran o logramos, digamos, esa pertinencia, somos nosotros como docentes. Y claro, eso a veces es incómodo porque es muy fácil hacer lo que se ha venido haciendo siempre, ¿verdad? El sacudirse un poquito ahí de la zona de confort y decir, bueno, no, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y ahí a veces es algo que no gusta, ¿verdad? Es Sí, importante también que... exactamente. A eso me refería, digamos, que esa parte de lograr adaptar las propuestas para el sector donde uno está impartiendo la lección es ya como mucha de la habilidad del docente, digamos, ya eso totalmente recae sobre uno, que yo que soy de Pérez Celedón diga, bueno, voy a tocar el tema de circunferencias, entonces lo empleo qué sé yo, con un problema con esferas precolombinas, que es se ve mucho por este lado, digamos. Entonces, para que el Perfecto. estudiante le llame la atención y lo vea interesante, digamos, y diga, ah, mire, sí, es que sí es aplicable porque aquí se ve esto y es necesario saber este tipo de contenidos. Y le da significado al concepto, digamos, eso hace que el estudiante le dé un significado propio, que eso Y es algo muy importante importante. ahí es que Stephanie era la que está diciendo esto, realmente más que una habilidad, es que, y precisamente por eso es que en la malla curricular de la formación de ustedes existen una cantidad o un tópico enorme de materias o diferentes materias, porque precisamente se piensa de que cuando usted vaya por aquí, ir y ya, no es que el curso de currículo me va a dar las herramientas para exactamente si tengo que ir a eso, no, pero la formación integral, esa formación que usted, este futuro profesor que se está formando, cada curso
le va echando un poquito, un poquito, un poquito, un poquito y va desarrollando para que precisamente cuando se enfrente a cualquier circunstancia, cada uno de ustedes tengan la capacidad de salir adelante y lograr hacer el trabajo de la mejor forma. Pero sí no surge de la nada, sino que es precisamente por la formación que ustedes van que están teniendo y que van a seguir teniendo, ¿verdad? Sí, es importante que esas habilidades no se adquieren de forma lineal, ¿verdad? O sea, no es que en currículo aprendí esto, en didáctica aprendí lo otro y ya soy el mejor profesional del mundo. Por eso me llama la atención porque el año pasado que di el curso, algún estudiante me decía, profe, pero esto que estamos viendo ahorita en currículo se parece mucho a lo que vimos en didáctica. Bueno, pues sí, están relacionados, solo que hay ciertos elementos que en algún momento lo vemos desde el enfoque, si se quiere usar la palabra, desde el enfoque del currículo, o sea, cómo se entiende a nivel curricular, y en otro momento vemos ese mismo contenido, pero bueno, cómo se entiende de la parte didáctica, ¿verdad? O cómo se entiende de la parte disciplinar, por ejemplo. Entonces, por eso ahí a veces los estudiantes le dicen, oh, no, bueno, es que hay lecturas que son muy parecidas, o aquello que me dijeron en didáctica me lo están diciendo otra vez en currículo, entonces está malo porque me están diciendo lo mismo, ¿no? Es analizar el mismo concepto, el mismo componente desde diferentes enfoques, o desde diferentes puntos de vista, más bien. Bien, de mi parte, eso es, les coloco aquí algunas referencias, se las puedo compartir. Algunas son las lecturas obligatorias y los videos, ahí conseguí otro par de lecturillas complementarias que se los puedo compartir también, se los puedo pasar a los profesores. Eh, y si no hay más comentarios o dudas, pasamos a la parte de recordatorios y consultas generales, que ya eso queda en manos entonces de los tutores que están impartiendo la asignatura. Profe, ¿Ah? bueno, tal vez así como un comentario general, ¿verdad? Y retomando un poco lo que usted decía antes de lo de que no se prepara que no se, el enfoque no está para preparar a los estudiantes, a todos para la universidad, ¿verdad? A veces yo siento, por ejemplo, yo estudié varios años economía, no terminé en la Universidad Nacional y, ahora estoy estudiando matemáticas. Hace mucho no estoy en el colegio, entonces no estoy así como muy relacionado con el ámbito ahorita. Pero, digamos, yo sí siento que, por ejemplo, lo que estudié de economía, lo que llevo de matemáticas, lo que llevo lo que he visto por lo menos de ingeniería, que es lo que enseña mi esposa en la 2R, mucho del enfoque, digamos, como no se prepara a los estudiantes para la universidad así, también mucho del enfoque de lo que se estudia en la universidad es como, digamos, por ejemplo, por lo menos en enseñanza de la matemática, va como muy enfocado a lo que es secundaria, ¿verdad? O sea, también muchos vamos, o espero yo, o esperaría que en algún momento pueda terminar dando clases en la universidad. Pero si mi estudio no está formado no está preparado para eso, yo incluso cuando empiece a trabajar tengo que prepararme para dar clases en la universidad, ¿verdad? Claro. Porque la mayoría del enfoque estuvo relacionado en secundaria, ¿verdad? Entonces, muchos aspectos que vemos, o muy pocos de los ejemplos y cosas que realizamos en matemática, lo hacemos enfocado en secundaria, muy poco así como para universidad o cosas así. Sí, sí, sí. Un poco la misma, digamos, interrogante que planteaba Stephanie, ¿verdad? Bueno, tampoco, y de la misma manera que tampoco se puede pretender que un plan de estudios de secundaria prepare a todo el mundo para que ingrese a la universidad, o prepare a todo el mundo para que haga todo, porque humanamente es imposible. Eso obedece a ciertas decisiones que se toman. Necesariamente ningún currículo puede abarcar todo. Entonces, igualmente, un plan de formación para profesores, una de las primeras decisiones que se toma es precisamente esa, ¿verdad? Bueno, o estamos formando para docentes de primaria, estamos formando para docentes de secundaria, estamos formando para docentes universitarios, porque hasta la pedagogía es diferente, ¿verdad? Y incluso hay una rama la pedagogía es un término muy general, hay una rama que se llama andragogía, que justamente lo que decía Ricardo hace un rato, ¿verdad? Es prepararme para formar personas incluso mayores que yo, adultos mayores, etcétera.
Un profesor de matemáticas no se puede, o sea, a ver, es iluso pensar que yo voy a abrir una carrera de enseñanza de la matemática para que el profesor que se gradúe de ahí sea carguísima educando en todas las áreas y en todos los niveles, ¿verdad? Entonces hay como un norte, e igualmente dentro de esa formación base se dan ciertos lineamientos o cierta formación general. ¿Para qué? Ok, si usted es profesor de secundaria, se está formando para ser profesor de secundaria, pero si eventualmente la vida da muchas vueltas y termina trabajando como docente universitario, con esa formación base, lo que vos acabas de mencionar, usted puede complementar esa formación. Ahí tal vez entra un poco la noción de competencia que decía Ricardo hace un rato. Usted tiene que ser lo suficientemente competente en su profesión para que, aunque su formación básica sea en secundaria, bueno, ya usted sabe dónde ir a buscar y cómo ir a buscar para especializarse en eso. Ahora en secundaria, particularmente en enseñanza de la matemática o en general en educación, pasa mucho que hay muchas empresas transnacionales, call center y todo, comparando o contratando más bien profesores de secundaria para desarrollar procesos de formación. Qué sé yo, voy a poner un ejemplo, digamos, Amazon, que es una empresa que contrata cualquier cantidad de personas en Costa Rica, no solamente contrata personas que trabajan en call center. Yo me he encontrado en redes sociales, por ejemplo, ofertas de trabajo de Amazon que buscan gente que tenga una formación base en docencia o una formación base en currículo, por ejemplo, para que vayan a diseñar los programas de formación de sus trabajadores, porque ellos necesitan un tipo de formación muy específica, ¿verdad? Tal vez un enfoque muy técnico, muy tecnológico, dando un poco la teoría que vimos hoy, específicamente para satisfacer las necesidades de esa empresa. Pero dentro de su planilla, si no tienen nadie que sepa de docencia, que sepa planificación curricular, y llega, como decimos nosotros, cualquier patas vueltas y mete cualquier contenido ahí sin ningún fundamento, y sí, va y forma y da la clase, y prepara a sus empleados para lo que quieran, para lo que necesiten. Pero y de repente ese proceso de formación, la empresa invirtió plata, invirtió tiempo, invirtió gente y a la larga no tuvo los resultados que querían. Entonces hay mucha gente ahora que está formándose en educación, que está trabajando en otros ámbitos fuera de la educación formal, que es lo que usualmente uno proyecta, ¿verdad? Cuando uno entra a trabajar en educación, uno piensa, bueno, voy a trabajar en un colegio, voy a trabajar en una escuela. No necesariamente, ese campo de trabajo se ha abierto también. Entonces, dentro de las destrezas o competencias que incluye un programa de formación, sin querer cubrir todo, porque como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, pero sí tiene que dar la formación base suficiente para que si entonces a Stephanie o a Esteban los contratan en Amazon para que dé un proceso de formación que no es dar clases de matemática, bueno, pueden llevar a cabo ese proceso. Es fundamental. Profe, y digamos, yo veo en diferentes instituciones educativas, la aplicación de currículum es diferente, como usted dice, especialmente en colegios privados. Digamos, yo veo en colegios como, por decir algo, el Humboldt tiene contenidos muy fuertes, porque, bueno, mi esposa estudia en el Humboldt y ella tiene conocimientos diferentes de secundaria a los que se podrían encontrar en una institución pública, digamos. Y, digamos, con respecto, como considerando eso, cuando usted me dice que no se puede preparar a un nivel más así, ¿verdad? Como apuntando a esas, a universidades, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, a mí me surge la pregunta, digamos, porque ellos sí lo logran. Y incluso dentro de las mismas instituciones educativas del gobierno, digamos, las instituciones públicas, se logra ver. Por ejemplo, yo tuve experiencia, a mí, la persona que más me motivó a estudiar matemáticas fue un profesor que tuve en un colegio nocturno en Guapiles, que se llamaba Luis Rodríguez, que Dios goce. Y ese profesor, vea, tenía una metodología de enseñanza con el, yo por lo menos, yo nunca levanté cabeza con él, yo nunca pasé, lo más alto que saqué fue un 75, pero el nivel de estudio que él nos mantenía hizo que todos los que fuimos a hacer el examen de bachillerato en ese tiempo, todos pasaron. Y yo saqué un 98.33, solo fallé una y porque no le creía la calculadora. Y entonces, yo digo, puchica, o sea, se puede exigir más y obtener más también. Entonces, creo que es como, no sé, como contradictorio que no se enfoque el currículum en exigir más, ¿verdad? Porque
Y al no exigir más, estamos obteniendo menos, obviamente. No, tal vez, aclaro, yo no dije que no se pueda, o tal vez no me expliqué bien, no dije que no se pueda elaborar un currículo para un nivel de exigencia mayor. Lo que dije es que es iluso pensar que un currículo como el de matemáticas, digamos el del ministerio, que busca ser general, a la vez intente formar a todo mundo para todo. Eso no es realista. Ahora, vos mencionaste el caso del Colegio Humboldt. Igual hay colegios científicos, igual hay otro tipo de modalidades de colegios que ellos toman el programa del ministerio, que es un programa que busca una formación general y hace sus ajustes. E incluso usualmente, no sé si es el caso del Humboldt, pero colegios de ese perfil, el Humboldt, el Franco, los colegios internacionales usualmente, incluso tienen sus propios departamentos de desarrollo curricular, donde ellos hacen esos ajustes y bueno, tienen un grupo de personas especializadas en currículo que junto con sus docentes de asignatura, les dice, bueno, nosotros queremos pedirle más que lo que pide el ministerio. Entonces nosotros agarramos ese currículo y ellos tienen sus propios programas de estudio. Que el ministerio, digamos, autoriza hacer eso en la medida que como mínimo cumplan lo que pide el ministerio. Para ese tipo de colegios el ministerio es un piso, digamos, ¿verdad? En un colegio público no. En un colegio público, por la misma normativa, uno no puede dar más, o por lo menos en términos de evaluación, no puedes evaluar contenidos superiores a los que están establecidos en el programa, ¿verdad? Entonces, más bien, en términos de lo que busca un colegio público, el programa es un techo en términos de contenidos. Esos colegios trabajan bajo modalidades diferentes. Sí se puede, o sea, sí se puede. El colegio científico es un ejemplo, el Humboldt es otro ejemplo. Probablemente todos estos colegios este, de corte europeo también lo son. Los que hacen bachillerato internacional, sí se puede. O sea, pero en ese sentido, cada colegio hace o cada institución, digamos, hace sus ajustes con base en esos propósitos. El propósito del colegio Humboldt y el propósito de los estudiantes que salen del colegio Humboldt no es el mismo necesariamente que el propósito de un colegio que salga, no se va a inventar un ejemplo del José Joaquín Vargas Calvo, que es un colegio público aquí en San Pedro. Tienen propósitos diferentes y a partir de ese establecimiento de metas diferentes, plantean sus propuestas curriculares diferenciadas. Entonces ahí hago la salvedad. Lo que quise decir es que no se puede pretender que un solo perfil de formación prepare a todo mundo para hacer todo, porque se pierde ese nivel de especialización. Probablemente un profesor del colegio Humboldt, que ya tenga cierto tiempo trabajando en el colegio Humboldt, se las va a ver de cuadritos trabajando, por ejemplo, en un colegio indígena, porque simplemente la realidad y la visión curricular que hay detrás del programa es totalmente diferente. Eso fue lo que quise decir. No sé si con eso aclaro la consulta. Sí, sí, No, profe. además, sí. Y además de que las instituciones privadas, por ser privadas, siempre tienen que dar más, porque los padres de familia van a exigir Claro. más inglés, más matemática, van a exigir que estén en los primeros puestos de examen de admisión de las universidades, principalmente de la UCR, de la UNA. Entonces, y es natural de que por eso existe todo este equipo que dice Bernie, de que tiene, que los colegios tienen, ¿verdad? Equipos, ¿verdad? Y que todo eso también sirve para auto eh, publicitarse, ¿verdad? Entonces es todo un proceso ahí, pero sí, como dice Bernie, tienen una base y de ahí en adelante ellos pueden agregar más cosas, ¿verdad? Que la mayoría de estos, por ejemplo, los estudiantes salen con cálculo, ¿verdad? Tanto con cálculo de Maten, de la UNA o de la UCR y demás, salen con cálculo, la mayoría de ellos, igual que los científicos y demás, salen con cálculo y demás. Entonces, eso es sumamente normal. Tal vez para ir cerrando, primeramente por la hora y demás, como recordatorio, creo que, bueno, es importante a los que están acá y a los que vean el video, estar atentos a las evaluaciones. Ya pasó una, ¿verdad? La tarea, la primera tarea. La próxima semana tenemos otra evaluación, se abre la evaluación del foro. Entonces, estar atentos y atentas a esto, ¿verdad? Y que es importante que los documentos que se hagan, tener mucho cuidado con las referencias de APA, hacerlas correctamente eh, eh, y, y evitar cualquier tipo de documentos, o bien,
de frase o de texto que no sea propio, porque Internet todo lo sabe. Entonces, evitar cualquier tipo de esas cosas para que no tengan ningún problema. Pero sí, instarlos a continuar. Y más bien gracias por conectarse, los que se conectaron y los que están viendo el video en otro momento, por ver el video. Y que creo que, como lo dijo Bernie, yo creo que lo bonito fue es que esto no fue un monólogo, sino que fue una discusión de diferentes experiencias y de diferentes espacios. Entonces, agradecerles a ustedes jóvenes por esa participación que precisamente tuvieron, ¿verdad? Eso sí, si tal vez Jolene quiere agregar algo antes de para ir terminando. Bueno, no, de mi parte igual agradecerles, recordar, como dijo Ricardo, por favor estar muy anuentes con citar las cositas cuando no son ideas propias, porque es un tema que se ha estado presentando bastante en el curso, entonces para que lo tengan súper presente. Igual las evaluaciones, cualquier consulta, en general, bueno, yo siempre trato de responder rápido, recordar que se hace con mucho gusto, porque ahí, ¿verdad? Algunos comentaron que a veces tal vez no sienten que se brinda una pregunta, una respuesta muy extensa. De mi parte, todas las que necesiten, con todo el gusto. ¿Verdad? Para eso estamos. La idea es tratar de aclarar, ya que es un modelo a distancia, pues la idea es tratar de aclararles, aunque sea por escrito, lo mayor que se pueda. Y pues siempre anuente a cualquier consulta, les agradecemos y de mi parte, pues eso sería. Muchachos, ya para ir terminando, de mi parte, agradecerle la colaboración. De verdad, los aportes son bastante ricos, fueron bastante provechosos en términos de que eso siento que nos ayuda como a aterrizar un poquito la materia, la realidad de cada uno. Como es el principio, la materia es un poquito abstracta a veces de este curso, sobre todo estos primeros temas. Igualmente, espero que la síntesis que hice les haya servido como para aclarar esas dudas que tenían por ahí, que son dudas normales cuando uno estudia estas cosas. Y cualquier otra consulta que tengan, pues yo no estoy en comunicación directa con ustedes en la plataforma porque no estoy en la asignatura, digamos, impartiendo el curso, pero igual, si me necesitan consultar alguna otra cosa, me hacen llegar los comentarios a través de Yerling o Ricardo y con mucho gusto en lo que les pueda colaborar. Si ocupan material adicional, otras lecturas, cualquier otra cosa, ustedes me dicen y estamos a la orden también. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y todas y que pasen una bonita noche. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Hasta luego, noches, buenas profe. noches. Muchas gracias. Gracias, igualmente, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.